Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. El muro. El muro, Castillo Negro. En el salón principal del Castillo Negro, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jon Nieve, tamborileaba con los dedos con ansiedad. Sentado en las mesas debajo de él, debía tomar decisiones discretas, pero también difíciles. Días antes, tuvo que confesarse con el enfermo maestre Aemon. Necesito tu consejo, le dijo. Hay algo que quiero, no, lo que necesito hacer. Algo que tengo que hacer. Pero, dividirá a la Guardia de la Noche. Amargamente. La mitad de los hombres me odiarán en cuanto dé la orden. Las manos del maestre Targaryen de 104 años temblaban. La mitad de los hombres ya te odian, Lord Comandante. Hazlo. Jon seguía con la mirada fija en la incertidumbre. Pero no sabes qué es. Eso no importa. Tú sí, replicó Aemon. No te alegrarás mucho de tu mando. Pero con suerte, encontrarás la fuerza para hacer lo que hay que hacer. Mata al niño, Jon Nieve. El invierno ya casi está aquí. Mata al niño y deja que nazca el hombre. Tantas decisiones, pero la que tenía en mente sobre los salvajes cautivos, sin duda la más controvertida, solo la conocían algunos de sus hermanos jurados de la Guardia de la Noche. Gren, Samuel, eran quizás sus únicos amigos de verdad. Algunos le eran leales, otros estaban en su contra, como Ser Torne. Puede que no lo eligieran como el nuevo Lord Comandante, pero eso no significa que vaya a seguir órdenes ciegamente. Pero antes, Jon tenía que hacer algunos nombramientos. Cuida del maestre Aemon, le susurró a Samuel. Cerca de allí, el invitado de honor del Castillo Negro, Lord Stannis, observaba. El gobernante de Rocadragón había recibido permiso para observar el liderazgo probado de Nieve. Siendo severo y sin sentido del humor como era, Stannis le había dado a Jon algunas palabras de sabiduría cuando el amanecer brilló a través de los cielos nevados. Tienes muchos enemigos en el Castillo Negro, le dijo. ¿Has considerado enviar a Ser Torne a otro lugar? Dale el mando de Guardia Oriente junto al mar. Jon negó con la cabeza. He oído que es mejor mantener a los enemigos cerca. Stannis, sin embargo, discrepó con esa afirmación. Quien dijo eso no tenía muchos enemigos. Jon echó un vistazo rápido a Stannis, haciéndole saber que había meditado mucho antes de volver la vista hacia los asistentes. Levantó su copa y dio 3 sonoros golpes para llamar la atención de todos. Hermanos, empezó, y la conversación cesó. La guarnición del Castillo Negro de la Guardia de la Noche miró a su Lord Comandante. Como bien sabéis, ya es hora de cavar un nuevo pozo para las letrinas. Ja, ja, ja. Rieron todos, con excepción de una pequeña docena. El primer constructor Yarwick y yo hemos decidido nombrar a un capitán de letrinas para supervisar esta tarea crucial. Brian. Parece un buen trabajo para un pelirrojo. Ja 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 ja. Todos rieron de nuevo. Algunos hombres le dieron unas palmaditas en la espalda a Brian en tono de broma y Brian también se unió a la risa. Ser. El silencio llenó la sala. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia Ser Torne, maestro de armas del Castillo Negro y antiguo Lord Comandante en funciones. La tensión aumentó ligeramente cuando los dos rivales cruzaron miradas. Stannis no se molestó en mirarlo ni prestó atención a Joffrey, visiblemente borracho, que se tambaleaba junto a él, balanceándose de un lado a otro para mantener el equilibrio. La abominación bastarda nacida del incesto está en acción otra vez, el señor Baratheon, mayor y más severo, observó. Ser, repitió Jon, tienes más experiencia que cualquier otro soldado destacado en el Castillo Negro, más que nuestros recién llegados, a pesar de sus décadas de servicio militar en tierras al sur de aquí. Demostraste tu valor en numerosas ocasiones defendiendo el muro del ataque de los salvajes. Por la presente te nombro primer explorador. Escucha. ¡Escucha! Un liderazgo fuerte. Algunos hombres gritaron en señal de aprobación y golpearon las mesas con sus tazas. Hubo algunos murmullos. Ser levantó la vista sorprendido por el nombramiento. Edison, Gren y Samuel se miraron confundidos. Una pequeña concesión, sin duda, un gesto de reconciliación, pero no pudieron evitar preguntarse por qué Jon nombraba a alguien a quien sabían que despreciaba para un puesto de alto rango en el liderazgo de la Guardia de la Noche. Históricamente, el primer explorador está a cargo de defender el muro y de explorar más allá. Lidera a los exploradores y solo responde ante el Lord Comandante. El último en ocupar el cargo fue Benjen Stark, bajo el mando de Jeor Mormont, pero desapareció en una misión de exploración más allá del muro y nunca regresó.
El único individuo notable que no aprobó el nombramiento fue Stannis, quien sintió que sus advertencias sobre enviar lejos a los supuestos enemigos estaban siendo ignoradas nuevamente. Joffrey, continuó Jon. Te envío a Greyward con 30 hombres. 10 del Castillo Negro, 10 de la Torre Sombría y 10 del puesto de centinela. El comandante Randar Merryweather te estará esperando. Joffrey se levantó torpemente y se limpió la boca. Su rostro estaba profundamente enrojecido, evidentemente borracho, mientras se balanceaba y echaba humo. Sus ojos verdes miraban fijamente al Lord Comandante, llenos de rencor y malicia. «Guardia Gris», espetó. «¿Esperas que vaya a esos malditos escombros?» «Ah, diablos, otra vez no», gimió Edison. Gren se dio cuenta. Jon levantó una mano. «Como pueden ver, el fuerte está casi terminado, pero necesita más hombres. Ayude al comandante Randar a restaurarlo lo mejor que pueda». «Insensato como es», Joffrey lo interrumpió bruscamente con un temperamento incontrolable. «Quédate con tu maldito fuerte y con tu lamentable excusa de subordinados. Soy un príncipe por derecho de nacimiento, y no aceptaré órdenes de un bastardo de baja cuna». Algunos hombres empezaron a hablar en voz alta. Otros exclamaron amonestaciones ante los insultos. Ollie, el joven mayordomo de Jon, se removió incómodo en su asiento. «¡Qué audacia!», gritó uno de los hermanos de la Guardia de la Noche. ¡Increíble! «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!». Edison se puso de pie. «Tu desafío abierto y tu desobediencia al Lord Comandante son una muestra de conducta impropia de un hermano jurado de la Guardia de la Noche», le dijo. «No solo eso, sino que has violado abiertamente nuestras reglas desde el día de tu llegada. Todos hicimos un juramento sagrado en el bosque de dioses para proteger los reinos de los hombres de los peligros más allá del muro todos los días», coincidió Gren, «pero nos trataste como basura o algo peor. No te importa nadie más que tú mismo». Jon sintió que su impaciencia crecía poco a poco. «Te doy la oportunidad de demostrar lo que vales, Hoth. Es más de lo que tú o tu familia le dieron a mi hermana. ¿Está bien?» Está bien. «Ya basta», intentó Samuel calmar la situación. «Me malinterpretas, hermano Joffrey. Esto fue una orden, no una oferta. Empaca tus armas y armaduras, despídete y cabalga 40 leguas hacia Greyward al amanecer de mañana. El comandante Merryweather te espera». «Dije que no». Joffrey golpeó la mesa con el puño y pateó la silla, haciéndola caer hacia atrás. «No tengo que hacer nada. No me congelaré aún más y moriré de frío. Ningún bastardo le da órdenes a un príncipe. Dile a tu comandante Merryweather que se quede con esa maldita ruina o, mejor aún, que envíe a cualquiera de esos ciegos ingenuos que lancean sus fichas por ti. No lo permitiré. ¿Me oyes, bastardo? No lo permitiré». «Basta». Joffrey no respondió, pero apartó la silla de una patada y arrojó su vaso de cerveza al otro lado de la habitación. Edison y Gren se movieron para contenerlo. Fantasma, el lobo huargo albino de Jon, agachó las orejas y gruñó en señal de advertencia, con sus ojos rojos sangre fijos en el agresor. «Ya es suficiente de tu parte», gruñó Ed. Gren agarró el brazo de Joffrey mientras este se retorcía. «Ya basta. Suéltenme, miserables». Stannis frunció el ceño y se cruzó de brazos mientras observaba la insubordinación que se desarrollaba ante él. Lanzó una mirada fría a Jon Nieve, quien observaba el alboroto. Iron Emmet, Moody, Horse, Red Crab, Rusty Flowers y Owen el Patán se levantaron de sus asientos para mantener a Joffrey bajo control. No era mucho, considerando que cualquiera de ellos podía dominar fácilmente al joven deshonrado, pero con su comportamiento, tanto reclutas como veteranos finalmente estaban hartos de él. «Hermano Joffrey», dijo Jon con firmeza. Su expresión cambió. Su rostro adoptó una expresión fría y severa. «Esta es tu última advertencia. Deja de protestar y ensilla y embrida tu caballo. El camino a Greyward es largo y difícil». Uno a uno, los hombres en la sala se giraron para mirar a Joffrey, quien a su vez lanzó otra mirada a Jon Nieve. Tenía poco o ningún respeto por sus iguales, ni había sentido ninguno por la Guardia de la Noche. «Hazlo tú mismo, cabrón. Ya tienes la marca de una bestia, sobre todo porque te acostaste con esa zorra salvaje». Jon sintió que se le crispaban los nervios. No por sorpresa, pero sus ojos estaban llenos de una ira fría y desenfrenada. «¿Te niegas a obedecer mi orden? Puedes meterte tu pedido por el culo, cabrón». Algunos hombres, incluyendo a Samuel, Gren y Edison, susurraron conmocionados. Joffrey parecía complacido consigo mismo a pesar de su profunda embriaguez. Stannis parecía más decepcionado y molesto. Alliser Thorne se volvió hacia Jon con aire de suficiencia. En otra mesa, Godry el matagigante se echó a reír.
Sin embargo, el Lord Comandante Jon Nieve finalmente se hartó de la grosera insubordinación. Lleva al hermano Joffrey afuera, ordenó. Oye, tráeme mi espada. El rostro de Joffrey palideció como la leche y su aspecto se tornó cada vez más inseguro a medida que más hombres se levantaban de sus asientos para rodearlo por todos lados sin perder un segundo. Oye se volvió rápidamente hacia Jon y luego se levantó para buscar a Garra Larga, una espada de acero valirio que antaño fue reliquia de la casa Mormont y que perteneció al difunto Lord Comandante George Mormont antes de que el viejo oso se la cediera a su futuro sucesor. Edison, Gren y Emmet cruzaron la sala. Sus pasos resonaron al apartar sillas y mesas. Alliser se giró, miró a Joffrey con desaprobación y se interpuso momentáneamente en el camino de él y Gren. Jon observa el enfrentamiento, algo preocupado. Gren, por su parte, no veía con buenos ojos que el nuevo primer Ranger se interpusiera. Anda, viejo. Hazlo. Te reto. Gren pensó. Muestra tu temple. Dame una excusa para hacer lo mismo. La mitad de los hombres en la sala estaban de pie. Caballeros y hombres de armas del sur, leales a Lord Stannis, a la sacerdotisa roja Melisandre Hoandos, y hermanos jurados de la Guardia de la Noche. Por un instante, el mundo pendió de un hilo. Alliser finalmente se apartó. Suéltame de inmediato. Gritó Joffrey. No puedes hacer esto. Soy un príncipe. Soy un príncipe. ¿Te has vuelto loco? Suéltame. Seguía protestando mientras lo sacaban a la fuerza. Garender, el ojo vago, colocó un tajo mientras los hermanos de la Guardia de la Noche arrastraban a Joffrey hasta él. Obediente a las leyes y costumbres de su padre, Lord Eddard Stark, Jon tomó a Garra Larga de manos de Oly y ambos salieron. Tras él, Stannis lo seguía de cerca y observaba la escena desde lejos, rodeado de sus guardias. Son unos canallas traidores. Si ese cabrón cree que puede asustarme, está muy equivocado. Fantasma siguió de cerca a Jon, con su pelaje blanco erizado, gruñendo al mocoso desobediente que se atrevía a amenazar e insultar a su amo. En el patio, Joffrey se soltó un instante e intentó resistirse, pero Edison lo sujetó por el cuello y lo estrelló contra el tocón de madera mientras Gren y Emmet de hierro lo sujetaban con fuerza de los brazos y le pateaban las piernas. Para entonces, todo el Castillo Negro había salido a observar. Joffrey continuó su desafiante resistencia, pero sus movimientos cesaron al instante cuando vio que Jon Nieve agarraba la empuñadura de su espada y desenvainaba Garra Larga. Si tienes alguna última palabra, Joffrey Baratheon, ahora es el momento. Con los ojos abiertos de miedo, Joffrey giró el cuello para mirar a Jon desde el tajo. Por favor, Lord Comandante. Piedad. Gritó. Me voy. Lo juro. Piedad. No. Cerraste esa puerta. Dudó un momento, pero el bastardo de Invernalia se armó de valor, alzó a Garra Larga con ambas manos y descargó su espada de un solo golpe, decapitando rápidamente a Joffrey. Antaño segundo en la línea de sucesión real, Joffrey fue despojado de todos sus títulos y poderes y exiliado permanentemente al muro por su propio hermano, por ordenar la masacre de los hijos bastardos de Robert Baratheon. Y, de nuevo, por desobedecer una orden directa, aprendió a las malas la forma de rechazar la orden del Lord Comandante de la Guardia de la Noche, sobre todo si habían sido criados como nórdicos que seguían las tradiciones de los antiguos dioses del bosque. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. La voz de Eddard Stark resonó en su cabeza. Jon Nieve giró la cabeza y notó que Stannis lo observaba. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Le dedicó un leve gesto de aprobación. Tras entregarle a Garra Larga a Oly, Jon cruzó el patio para alcanzar rápidamente a Stannis en las escaleras antes de entrar. Mi señor, un momento, por favor, gritó. Stannis miró por encima del hombro. ¿Qué quieres? Preguntó. Espero que no sea mucho, pero ¿puedo preguntarle el uso de sus barcos por un momento? ¿Para qué necesitáis mis barcos? Hace 3 años, la Guardia de la Noche se lanzó en masa a investigar rumores. Al principio pensamos que se trataba de otra incursión salvaje, pero lo que vimos en el puño de los primeros hombres resultó ser mucho peor de lo que pensábamos. ¿Te refieres a los caminantes blancos? Jon abrió mucho los ojos. ¿Cómo? Stannis señaló a Samuel, que seguía en el patio limpiando el desastre. Tu amigo de ahí abajo me contó lo que pasó durante la apresurada marcha de vuelta. No parece un soldado y no entró en detalles, pero su chica salvaje me dijo que mató a un caminante blanco con obsidiana. Entonces conoces los peligros que enfrentamos. Es extraño, lo sé, y nadie nos escuchará. Pero esta es la dura verdad. Por primera vez en 8000 años, los caminantes blancos han regresado. Eso dices. Lady Melisandre me dijo en Rocadragón que la muerte marcha sobre el muro.
El pueblo libre los ha visto con sus propios ojos, explicó. Sam también. El pueblo libre no puede detenerlos. Diablos, la Guardia de la Noche no puede detenerlos. Si queremos salir de esto, necesitaremos toda la ayuda posible. Stannis seguía frunciendo el ceño estoicamente, escuchando las palabras de Jon. No se dejaba convencer tan fácilmente, pero aún sentía honor y respeto por el padre de Jon. Acabamos de enterarnos de que muchos de los supervivientes del pueblo libre que huyeron del campo de batalla se han reunido en Casa Austera cuando derrotaste al ejército de Mance Rayder. Es un pequeño pueblo pesquero en una bahía protegida junto al mar tembloroso, cerca de Punta Storrold, y quieres usar mis barcos para traerlos aquí. Pero sabes que este acto dividirá profundamente a la Guardia de la Noche. Tus propios hombres podrían volverse contra ti por esto. Jon negó con la cabeza. Conozco los riesgos, mi señor, pero tengo que asumirlos. A veces hablas como David. La única diferencia fue que los riesgos que asumió tuvieron un impacto mucho mayor si fracasaban, entonces espero que sepas qué haces con estos salvajes. Necesito esas naves. Los recuperarás, te lo juro. Stannis simplemente se dio la vuelta y se acercó a hablar con Melisandre. Fuera lo que fuese lo que le dijera, Jon sabía que debía actuar con rapidez para evitar que el invierno que se aproximaba se agravara aún más en las tierras más allá del muro. Bajando las escaleras, Jon decidió visitar las celdas. Castillo Negro, celdas de prisión. Sentado con sus hermanos del pueblo libre, el antiguo rey más allá del muro, Mance Rayder, se sentó con Tormund. Le costaba creer que volvería a las celdas del Castillo Negro, o a cualquier otro lugar del Castillo Negro, considerando su pasado. Después de todo, Mance fue un destacado explorador de la Guardia de la Noche antes de desertar de joven para unir a las tribus del pueblo libre bajo su liderazgo. Bajó la vista hacia las cadenas de su muñeca antes de escuchar el crujido de las bisagras de la puerta. Mance miró y vio entrar a Jon Nieve. Tormund y los demás salvajes cautivos también notaron su llegada. La mayoría frunció el ceño ante su presencia. Así que aquí estamos, notó la ironía. Jon asintió. Aquí estamos. Cuando nos conocimos, eras mi prisionero. Y ahora, para nuestro último encuentro, esta no es nuestra última reunión. No. Lo último que supe fue que nuestro destino lo decidiría el nuevo Lord Comandante. Pero imagina mi sorpresa cuando el maestre Aemon me dijo que eras tú. Te concedo algo. Eres muy audaz al hacer esto, Jon Nieve. ¿No debería un rey más allá del muro ser también audaz? No pensé que fueras alguien que contara chistes, sí, cuando la situación lo requiere. La estupidez, en cambio, no es un requisito. Y es difícil liderar cuando se está encadenado. ¿Pero qué te trae aquí, a mi celda? Tormund pareció estar de acuerdo. El pueblo libre no te seguirá a ti ni a ninguno de tus hermanos cuervo. No seguirán a nadie más que a Mance. Jon sonrió, disimulando una carcajada. No lo niego. Los nórdicos nos parecemos un poco al pueblo libre, la verdad. ¿Sí? ¿En qué sentido? Se burló. No somos leales a nadie más que a los nuestros. Tormund resopló, pero a Mance la comparación le pareció un poco divertida. Casi, pero no siempre, respondió. ¿Pero qué pasaría si los desencadenara a todos? ¿Por qué harías eso? Tú no eres mi enemigo. Y yo no soy el tuyo. Mance parecía algo reticente. No voy a permitir que mi pueblo sangre por ti, ni por Stannis Baratheon ni por ningún rey del sur. Jon volvió a negar con la cabeza. No tendrás que hacerlo. Te pasaste la vida convenciendo a 90 clanes para que se unieran por primera vez en la historia. Tens y Pies de Cuerno, los clanes del Río de Hielo, incluso los gigantes. Toda una vida de trabajo uniéndolos. No lo hiciste por poder. No lo hiciste por gloria. Los reuniste para salvarlos porque ninguno sobrevivirá al invierno que se avecina, no si están al norte del muro. Durante 8000 años, la Guardia de la Noche juró ser el escudo que protege los reinos de los hombres. Y durante 8000 años no cumplimos esa promesa. El pueblo libre pertenece a los reinos de los hombres. Todos ustedes. Mance miró a Jon. Tormund, mientras tanto, seguía sin mostrarse convencido. ¿Y esperas que creamos que las cosas van a cambiar? Preguntó. Él no vendría a nosotros si no creyera lo contrario. ¿Por qué ahora? Porque soy el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, se inclinó Jon, no será Ysser Torne. En sus manos tenía un juego de llaves. Arrodillándose, el Lord Comandante giró las llaves. Mance, Tormund y los demás prisioneros salvajes cautivos oyeron cómo se abría un mecanismo y las cadenas se soltaron de las muñecas de Mance Rayder.
El antiguo rey más allá del muro se masajeó las manos doloridas y entumecidas y se levantó lentamente. Necesito tu ayuda, pidió Jon. Quiero que el pueblo libre luche con nosotros cuando llegue el momento. Mi gente me siguió porque me respetaba. Porque creía en mí, explicó Mance. En el momento en que me arrodille ante un rey del sur, todo se acabará. Es un destino terrible, ya que va en contra de todas mis creencias. El día que le pidamos a nuestro pueblo que luche contra los cuervos, será el día en que nos arrancarán las entrañas del vientre y nos obligarán a comerlas, se puso de pie Tormund. No les pido que se arrodillen ante nada ni ante nadie. ¿Cuántas decenas de miles de los suyos siguen ahí fuera ahora mismo? ¿Atrapados y en peligro? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos de los suyos no pueden luchar? Las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, ¿qué les sucederá? ¿Qué le sucederá a su gente si no los salvamos cuando llegue el invierno y los caminantes blancos vengan a por todos nosotros? Mance no había visto a Jon hablar con tanta pasión antes. El pueblo libre necesita a su líder, continuó. Y necesitan llegar al sur del muro antes de que sea demasiado tarde. No tenemos mucho tiempo. La mayoría de mi gente está en Ardome, mencionó Mance. Sí, y convencí a Lord Stannis de que nos prestara sus naves para sacarlos de allí. Los caminantes blancos se acercan y Casa Austera será la primera en ser atacada. Haz la paz para salvar a tu gente. Mance miró a Tormund antes de volver a mirar a Jon. ¿Entonces entiendes por qué luché tanto para llevar a mi gente al sur del muro? Lo haré, asintió. Eres un buen muchacho. De verdad que lo eres. Se volvió hacia Tormund. Bueno, viejo amigo, vienes con nosotros. El bastardo de Ned Stark también viene con nosotros. No será fácil, pero el pueblo libre de allí necesitará oírlo de mí y del Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Necesitarán saber que los barcos que abordan no serán incendiados en medio del mar. Tormund asintió. ¿Vendrá con nosotros, o no iremos? Jon observó cómo Mance Rayder y Tormund Matagigantes comenzaban a liberar a sus hermanos de las cadenas. La Guardia de la Noche nunca me perdonará esto, pensó. Pero no han visto lo que ha visto el pueblo libre. No lo que yo he visto, Dorne. Lanza del Sol, jardines acuáticos. La segunda fase de las conversaciones diplomáticas de paz entre Dorne y el Trono de Hierro estaba a punto de reanudarse. Tras el fiasco de la primera fase, la revelación de que Arillana espiaba al rey en nombre de la Casa Martell causó bastante revuelo, e incluso puso en peligro su integridad. David se marchó furioso, solo para encontrarse con un intento de asesinato. Incluso Doran Martell, señor de Lanza del Sol y príncipe de Dorne, sabía que si algo le sucedía al rey, Dorne se vería arrastrado a otra guerra. Por supuesto, también le preocupaba el bienestar de su hijo y heredero, Tristane, y cómo protegerlo de cualquier daño. De vuelta en la sala de reuniones, Doran se removió en su asiento para aliviar las molestias en las piernas. La gota no le había hecho ningún bien con los años. Le hinchaba y enrojecía las articulaciones de las rodillas, los dedos de los pies y las manos. Oberyn estaba de pie junto a su hermano mayor con Ellaria Sand, sus hijas y la silla de ruedas de Doran por si necesitaba moverse. Arillana, aún bajo investigación, no podía sostener la mirada de Sansa, quien estaba sentada frente a ella. Ni siquiera veteranos de la Guardia Real como Lucius y Jaime habían olvidado la participación de Arillana en el espionaje a David. Esta reunión sería más productiva si el rey se uniera a nosotros, se quejó Ellaria. Sansa la miró con calma y serenidad. Mi esposo llegará pronto, le dijo. Pero lo que nos preocupa es la aparente falta de seguridad que permitió a los asesinos colarse en Dorne sin ser detectados. Mi capitán de la guardia, Areo Ta, ya se está asegurando de que ningún forastero vuelva a intentar entrar en secreto en mi país, le dijo Doran a la reina. Recuerde, estoy más preocupado por esto porque mi hijo Tristane, sin saberlo, se vio involucrado en el altercado. Olivar le sirvió una copa de vino a Sansa, mirando a Tiene. Hemos identificado al culpable del intento de asesinato, mis señores y señoras. He visto a este hombre al menos una vez desde que recuperamos Foso Cailin. Lo que es uno de los banderizos de Roose Bolton. ¿Qué esperaba obtener de esto? Sugirió Sansa. Es difícil decirlo, su gracia, pero el rey cree que fue su bastardo Ramsay Snow quien realmente maneja los hilos. Dice que Lord Bolton es demasiado listo para su propio bien como para poner en peligro la reputación de su casa. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque Ramsay es peor que un monstruo. Peor que cualquier cosa que puedas imaginar. Para entonces, David ya había hecho notar su presencia. Ah, su gracia, respondió Ser Lucius. Perdónenos, empezamos sin usted.
Ya veo, dijo con claridad. Tristane, ¿cómo está tu mandíbula? Tristane le restó importancia. Una picadura de pulga, respondió. David no se lo creyó ni un ápice. ¡Qué excusa tan pobre! Te dejaron sin Blanca de un solo golpe. Mientras el joven siervo se sentaba junto a su esposa, las negociaciones podían reanudarse. Sansa observó su postura, examinando su lenguaje corporal. Cuando se marchó furioso, David estaba ligeramente encorvado hacia adelante y sus manos apretadas en puños. Ahora, su postura era recta y sus hombros menos tensos, más serenos. Esperemos que siga así hasta que las cosas se tranquilicen un poco más. Permítanos extenderle nuestras más sinceras disculpas por este percance, comenzó Doran. Ambos sabemos quién es el culpable de este atropello, príncipe Doran. No se preocupe, los asesinos solo eran marionetas. Nuestro verdadero enemigo simplemente maneja los hilos desde las sombras. Un sirviente dorniense ayuda a Shae y Breya a colocar comida y bebida en la mesa antes de regresar a sus puestos. El pastel se ve bien, comentó Olivar. Doran, Oberyn y Tristane tomaron un plato de pastel de paloma y David, Sansa, Myrcella, Olivar, Jaime y Lucius tomaron un trozo cada uno junto con sus respectivas copas de vino. Pareces mucho más tranquilo esta vez, le dijo Oberyn a David. Eso desmiente el carácter de un Baratheon. Eso, y mi esposa siempre me decía que reprimir los sentimientos no es sano. Mujer sabia. Sansa puso los ojos en blanco. Es usted muy amable, príncipe Oberyn, dijo cortésmente. Dejando eso de lado, es mejor que continuemos donde lo dejamos, señaló Doran. Todo se volvió serio ahora. David y Sansa escucharon atentamente mientras el príncipe Doran desvelaba un pergamino. Un tratado minuciosamente redactado, que consistía en una lista de términos y acuerdos que, según él, servirían como compromiso entre Dorne y el trono de hierro. No negaré que eres descendiente de Baratheon y Lannister, y que aún hay quienes dudan de ti, comenzó, pero lo que no cambia es que fuiste el único monarca desde el rey Daeron II que intentó acercarse a nosotros en Dorne, lo cual dice mucho de tu carácter. Hace 159 años, la casa Martell se alió con los dragones de la casa Targaryen, mencionó Oberyn. Como dijo mi hermano, tomamos a Daeron y a su hermana como nuestros antes de que pudieran tomarse entre sí. Así fue como 6 reinos se convirtieron en 7. La forma en que nos enviaste a tu propia hermana, la princesa Myrcella, fue casi bastante similar, aunque no exactamente similar en cuanto a las circunstancias. Muchos en Dorne desean la guerra. Pero cuando Oberyn regresó con la cabeza de la montaña y nos enteramos de la prematura muerte de Tywin Lannister, algunas quejas se calmaron. El rostro de Oberyn cambió de expresión. Nuestra hermana Elia Martell era una flor excepcional en nuestra tierra. La suya no tenía espinas. Era amable, inteligente y de buen corazón. Dorne la amaba. Habríamos muerto por ella y sus hijos. He visto la guerra. He visto cadáveres amontonados en los campos de batalla. He visto a los huérfanos muriendo de hambre en las ciudades. No quiero llevar a mi gente a ese infierno innecesariamente. Cuando hacemos juramentos, los cumplimos. No necesitábamos amenazas del rey Aerys, aunque él, en su locura, las hizo de todos modos y condenó a nuestra hermana y a sus hijos a su destino. Sabemos que la guerra es terrible y que a veces los hombres deben hacer cosas terribles para librarla, y para ponerle fin. David y Sansa no dijeron nada mientras observaban a los hermanos Martell, Doran y Oberyn, hablar. Para ellos, quizás había una lección que debía ser impartida. El rey tomó la mano de su esposa, y ella le dio un suave apretón para tranquilizarla. Jaime observaba con seriedad, mientras Lucius y Olivar observaban con las copas de vino aún en sus manos, apenas rozando sus labios. ¿Entiendes lo que intentamos decirte?, preguntó Oberyn. Sansa habló primero. Que las montañas de oro o la fuerza militar no siempre son la manera de pedir la paz, dijo. La víbora roja asintió. Correcto. Ya sea por sangre, o hablando con nosotros, es posible. Sé que las cosas nunca serán fáciles para ustedes, mis señores. Tampoco podemos hacer promesas que no podamos cumplir. Pero espero que podamos lograr una paz duradera entre nosotros y reconciliarnos para que los Martell de Dorne y los Baratheon de Desembarco del Rey sean amigos. Ellaria notó cómo hablaba la reina Sansa. Compartir el pan con los Baratheon, los Lannister y los Stark, pensó. Aunque la mirada que Oberyn le dirigió le indicó que ya se había hecho justicia. Y no hacía falta más. Esa es también mi esperanza, dijo Doran. Dejó el papel sobre el escritorio. No solo nos has hecho justicia por nuestra hermana Elia y sus 2 hijos, Rhaenys y Aegon, sino también por nuestro tío, el príncipe Lewyn Martell, en la Guardia Real.
Si de verdad quieres reconciliarte con Dorne, si quieres una alianza entre nosotros, entonces debemos cumplir nuestras condiciones. David miró el pergamino. Sansa lo notó y asintió. Por supuesto, príncipe Doran, dijo. La corona hará lo que sea necesario para arreglar las cosas. Si queremos que la alianza entre Dorne y el Trono de Hierro se mantenga firme, el compromiso entre mi hijo, el príncipe Tristane, y la hermana del rey David, la princesa Myrcella, debe mantenerse. David miró a Myrcella y Tristane. El heredero de Dorne fijó la mirada en el rey. Mientras tanto, Myrcella prácticamente miró a David, quien notó que lo miraba, y en voz baja le dijo por favor, rogándole a su hermano mayor que aceptara el acuerdo. El joven siervo suspiró y asintió. Hecho, dijo. Myrcella sonrió y abrazó a Tristane, quien también correspondió con la noticia. Mi hijo también te acompañará a desembarco del rey, anunció Doran. David arqueó una ceja con curiosidad. ¿Deseas enviar a tu único hijo y heredero a la capital? ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó. Si los asesinos vuelven aquí, tu hermana y mi hijo tendrán que ser reubicados en un lugar más seguro, sobre todo dentro de los muros de la Fortaleza Roja. Además, mi hermano Oberyn fue nombrado maestro de leyes del Consejo Privado antes de su dimisión. Tu abuelo comprendió la importancia de colaborar con los rivales. Con ese puesto vacante, Tristane ocupará su lugar en el Consejo Privado. David miró a Tristane. ¿Qué dices, Tristane? ¿Estás preparado para la tarea? El joven asintió. Por supuesto. Entonces, asegurémonos de que estés preparado para la responsabilidad de ser el maestro de las leyes. Tu tío, el príncipe Oberyn, demostró ser capaz, así que puedes imaginar las expectativas que tengo puestas en ti. Entonces, ¿aceptas nuestras condiciones? Preguntó Doran. David tomó su pluma y la mojó en tinta. Haré lo que sea necesario para asegurar la prosperidad del reino, y la seguridad de mi hermana, dijo en voz baja, presionando la punta sobre el pergamino. Myrcella, Sansa, Oberyn y Doran observaban cómo David movía la muñeca con cada trazo en direcciones específicas, con longitud y curvatura relativas a cada letra que escribía. La caligrafía del joven siervo era tan cursiva profesional como elegante, cada trazo preciso y casi perfecto, unido con fluidez. Una vez terminado, David dejó la pluma. Está hecho, les informó. Doran giró el pergamino para que quedara frente a él mientras tomaba su propia pluma y tinta para escribir su propia firma. La gota en sus nudillos y articulaciones le dificultaba escribir cada trazo, pero Doran finalmente terminó la suya y guardó su pluma. Y así está hecho, anunció antes de alzar su copa para proponer un brindis. Brindemos por David, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Que su reinado sea largo y próspero. Todos bebieron, incluso Ellaria Arena y las serpientes de arena. David levantó su copa, aunque sintió una oleada de agotamiento mental que lo invadió. Su visión se nubló temporalmente y se sintió un poco mareado. El joven siervo negó con la cabeza momentáneamente para librarse de las distracciones momentáneas. Sansa y Olivar, sin embargo, fueron los únicos en darse cuenta. El escudero Frey fue el primero en inclinarse para susurrarle a la reina al oído. Ya lo había visto así en Foso Cailín, su gracia, le informó en voz baja. Se desmayó en el barro poco después. Sansa parecía preocupada. Vigílalo de cerca, susurró. Reza a los dioses antiguos y a los nuevos para que no sea tan grave como antes. Con una pizca de fuerza de voluntad, David Baratheon aparentemente se había esforzado mucho más para asegurarse de que esta última tarea se llevara a cabo hasta el final. Unificar los 7 reinos. El norte, las tierras de la tormenta, las tierras de los ríos, el valle de Arryn, las tierras del oeste, el dominio, y ahora Dorne. Una tarea monumental que implicó años de cuidadosa planificación y maniobras estratégicas, tácticas y políticas para lograr los resultados que David anhelaba con tanta desesperación. Al anochecer, anfitrión e invitados habían terminado de comer y se habían retirado. El rey había dormido más de lo que la mayoría de los hombres deberían. Sansa no le quitó los ojos de encima en toda la noche. 5 días después, un esquife real espera en la arena de Dorne para escoltar al grupo real de regreso al buque insignia real, el King Robert Swarhammer, que permanece anclado a unos cientos de metros de la costa. David, ahora con su atuendo real formal y armas y armadura de vueltas, estaba más que ansioso por regresar a desembarco del rey. El martillo de guerra de su padre estaba atado a su otro hombro para aliviar las molestias en su lado izquierdo, donde los perros del asesino le hundían los dientes. Su brazo y hombro izquierdos aún estaban en proceso de curación, así que no pensaba forzarlo, aunque algunos miembros de su guardia real seguían sin aprobarlo.
El atuendo de Arillana seguía siendo el de la Guardia Real, aunque su futuro en la Guardia Real seguía en duda. Tendremos una larga charla al llegar a casa, fue todo lo que le dijeron. Sus iguales no confiaban en ella a pesar de sus declaraciones de lealtad al trono de hierro y Adorne. Tendría que esforzarse mucho para demostrar su valía y recuperar su confianza. Ser Lucius y Jaime observan cómo Myrcella y Tristane se despiden del príncipe Doran. Para su sorpresa, Oberyn se ofreció a acompañarlos a la capital con Ellaria y 3 de sus hijas, Ovara, Nymeria y Tienesand. Olivar Frey había terminado de recoger sus pertenencias para el viaje oceánico de regreso a casa. Tristane abraza a su padre. Doran besa a su futura nuera en ambas mejillas. Shae y Breya cargan en brazos a las gemelas reales Lionel y Cassandra. Meciendo a las bebés, las gemelas balbuceaban mientras agarraban a las doncellas de su madre con sus pequeñas manos. Ellaria Arena y las serpientes de arena comienzan a abordar, ya no vestidas con sus trajes de guerrera, sino como las damas de la corte. Tiene, por supuesto, seguía bromeando con Olivar, quien mantenía la vista fija en sus caderas, contoneándose antes de volver a la realidad cuando la reina Sansa lo atrapó. Eso es muy inapropiado, Olivar, lo regañó Sansa en voz baja, lanzándole una fría mirada de muerte. Olivar tragó saliva. Lo siento, su gracia, se disculpó asustado. David y Sansa se acercan a Doran. Les deseo un buen viaje a casa, les dijo. Gracias por invitarnos, príncipe Doran, respondió Sansa. ¿Lo veremos en la boda? Basa. Esta ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ojalá sea el comienzo de un nuevo comienzo entre nuestras casas, le dijo David. El sentimiento es mutuo, guardián del juramento. He disfrutado conociendo al nieto de un hombre al que una vez llamé mi enemigo. Cuida bien de mi hijo. Les doy mi palabra, dijo, dirigiéndose a su familia. Pero hay algo que debemos hacer antes de irnos. Todos parecían confundidos. Olivar. El escudero Frey se puso firme y se acercó al rey. ¿Sí, su gracia? Preguntó. David lo observó atentamente. No he olvidado lo que hiciste por mí y por la casa Martell en los jardines del agua. Dije que te vería recompensado por salvar no solo mi vida, sino también la del hijo de Doran. ¿Hay alguna gracia que le pidas a tu rey? Si está en mis manos, te la concederé. Olivar sintió una gota de sudor correr por su rostro. Yo solo busco seguir sirviendo a la corona con todas mis fuerzas, su gracia, si me acepta, claro está. Él asintió. Entonces arrodíllate. Obedeciendo la orden de su rey, Olivar se arrodilló en señal de sumisión. No sabía por qué, pero oyó el inconfundible sonido de David al desenvainar la Stormbringer y sintió el frío acero valirio rozando su hombro. En nombre del guerrero, te conjuro a ser valiente, recitó las palabras. En nombre del padre, te conjuro a ser justo. En nombre de la madre, te conjuro a defender a los jóvenes e inocentes. En nombre de la doncella, te conjuro a proteger a todas las mujeres. El joven siervo envainó entonces a portadora de tormentas. Levántate, Olivar Frey. Un caballero de los 7 reinos. Los ojos de Olivar se abrieron de par en par. Estaba visiblemente sin palabras. Sabía lo que significaban esas palabras. 2 años atrás, empezó como un simple escudero de una casa menor al servicio de su señor, y ahora era un caballero hecho y derecho. Todas esas veces entrenando en combate con el rey, luchando junto a él en batalla y sirviendo como paje en su corte, su paciencia y dedicación finalmente dieron sus frutos cuando alzó la vista hacia David. Me honra, su gracia. Yo, no sé qué decir, tartamudeó. Juro que defenderé el código de la caballería, protegeré al inocente, defenderé al débil y le ofreceré mis servicios. Le protegeré las espaldas, guardaré su secreto y daré mi vida por la suya si es necesario. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. David asintió. Y juro que siempre tendrás un lugar junto a mi hogar, y comida y aguamiel en mi mesa. Y me comprometo a no pedirte ningún servicio que pueda deshonrarte. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. Al incorporarse, Olivar parecía apenas poder contener la emoción al ser nombrado caballero por el mismísimo rey. Sansa presenció la ceremonia de primera mano y no pudo evitar sonreír cálidamente ante el juramento de lealtad. No podía negar la dedicación y el servicio de Olivar a la corona. Había sido un escudero bueno y fiel, y la reina Loba estuvo de acuerdo en que ya era hora de recompensarlo por salvar la vida de su esposo de asesinos y en el campo de batalla. Olivar entonces subió al esquife real para el largo viaje de regreso a desembarco del rey, a bordo del Guaramer del rey Roberts. En un camarote de invitados a bordo del buque insignia real, Myrcella se encontraba en una hermosa habitación decorada con atuendos reales.
Las paredes estaban decoradas con astas de ciervo de madera y leones dorados como adornos. Entre sus dedos sostenía un pequeño colgante. Al abrirlo, contempló una vieja pintura que la representaba de niña en brazos de su hermano mayor, David. Parecía tener 5 años en el retrato. Parecíamos tan felices entonces, hermano. Solo porque lo hiciste a tu costa, recordó Mirsella. Oyó que llamaban a su puerta y sonrió, dirigiéndose hacia ella. Tristane, gritó. 2 voces del otro lado responden. Tío Jaime. ¿Y tu hermano? Ah. No era exactamente lo que esperaba antes de abrir la puerta. Jaime y David entraron en su habitación. Siento decepcionarte, se disculpó Jaime. ¿Puedo sentarme? Mirsella asiente lentamente. David cierra la puerta tras ellos y se apoya en la pared mientras Jaime se sienta frente a ella. ¿Quieren algo de beber? Ofreció. No tengo vino, creo, pero jugo de granada o... David levantó las manos. No, no, no. No pasa nada. Estamos bien, Sella. Pareces nervioso, observó Jaime. Se sienta en su cama. Sí, parece nerviosa. Jaime se fija en el collar y lo señala. ¿Aún conservas esa baratija? Intentó bromear. Debe tener unos 14 años ya. Vaya, vaya, nadie habló de aferrarse a algo valioso, sugirió David mientras se ponía la bufanda azul alrededor del cuello, sobre todo si tiene valor sentimental para quien la lleva. Ah, por supuesto. Solo, intenta no perderlo. Si significa algo para ti, manténlo siempre cerca. Un silencio incómodo antes de que se oyera otro golpe. Disculpe, su gracia, gritó uno de los tripulantes, pero el capitán necesita verlo en cubierta. Muy bien. Dile que voy para arriba, gritó David. Los dejaré solos. Volveré en cuanto pueda. Lo prometo. Cuídate, hermano, asintió Mirsella. Una vez que David salió de la habitación, se quedó sola con Jaime. Él se agarró el brazo lentamente y se removió incómodo, pensando qué decir a continuación. Sé que no querías irte de Dorne, empezó. Pero me alegra que vuelvas a casa. Las cosas no han sido iguales desde que te fuiste. Mirsella asiente. Todavía parece nerviosa. Y me alegro de que Tristane venga con nosotros. Parece un buen chico. Tienes suerte. Lo sé, responde ella. Jaime sintió que se le quedaba la mente en blanco. Los matrimonios concertados rara vez son tan bien concertados. Mirsella lo miró con curiosidad. ¿Crees que le gusta a David? Ah, es difícil decirlo, respondió casi inseguro. Supongo que es difícil para un hermano mayor aceptar que su hermanita ya ha crecido, pero, si ve que eres feliz, seguro que lo hará. O sea, ¿alguna vez has visto que David le gustara a alguien, aparte de ti, Tommen, su esposa e hijos? Mirsella se ríe. Nos tiene, replica. No estoy muy seguro. La definición de familia ha cambiado mucho últimamente, dijo con torpeza. Jaime se rascó la cabeza. Escucha, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Mirsella lo observa, esperando. Normalmente, Jaime tiene más confianza en sí mismo, no se le traba la lengua de forma inusual. Lo que sea que le rondara la cabeza, sin duda le costaba expresarlo. Ahora que has visto más del mundo, has aprendido lo complicadas que pueden ser las cosas. La gente puede serlo. Lo sé. Sansa me contó todo lo que pasó. Jaime negó con la cabeza. No, no es eso, se esforzó por encontrarle sentido. Los Lannister y los Martell se odian desde hace años, pero tú te has enamorado de Tristane. Mirsella no tiene idea de qué está hablando Jaime, pero simplemente observa y escucha pacientemente. Fue un accidente, de verdad. O sea, ¿qué probabilidades había? ¿Te enamoraste del hombre con el que te asignaron casarte? La cuestión es que no elegimos a quien amamos. Simplemente, bueno, se nos escapa. Jaime se levanta y camina de un lado a otro, profundamente incómodo. Maldita sea, sueno como un idiota ahora mismo. No, no lo haces, le dice ella. Lo que intento decir y no logro decir, sé lo que intentas decirme. No, me temo que no. Mirsella se levanta, erguida y con dominio propio. Lentamente, se acercó a Jaime y le tomó las manos. Sí. Sé de ti y de mi madre, le dijo. Sé que Robert Baratheon no es mi verdadero padre. Jaime la mira fijamente, sin saber qué pensar. Obviamente no sabe cómo jugar. ¿Lo hiciste? Preguntó. Creo que una parte de mí siempre lo supo. David siempre será mi hermano, pero... Lo mira fijamente y sonríe, pero me alegro. Me alegro de que seas mi verdadero padre. Ser Jaime Lannister se quedó sin aliento.
El hecho de que Mircea le dijera sin miedo ni vacilación que estaba feliz de saber que él era, de hecho, su padre biológico. A pesar de compartir la misma madre, pero no el mismo padre, David siempre será para ella su hermano mayor. Mircea lo envolvió en sus brazos y hundió el rostro en su pecho. Jaime la abrazó con fuerza, besándola en la coronilla, luchando por contener las lágrimas. Se apartó para mirar su hermoso rostro joven, para ver cómo le sonreía igual que a David. Por primera vez en su vida, Jaime por fin comprendió la alegría de la paternidad. Y es una sensación realmente agradable. ¿Y los demás? Sí, si descubren la verdad, preguntó. Mircea reflexionó largo y tendido. Si tú y David teméis por mi seguridad, podemos seguir fingiendo, al menos en público. Pero será nuestro pequeño secreto. Te lo prometo, padre. Aún con una punzada de incertidumbre, Jaime simplemente volvió a abrazar a su hija. No quería que este momento terminara. Ya no tenía por qué sentirse avergonzado ni distante con todos los sentimientos reprimidos que el matarreyes se vio obligado a enterrar en lo más profundo. Por fin era feliz. Sin que ellos lo supieran, David permaneció al otro lado de la puerta. Lo había oído todo. Agachando la cabeza y negándola rápidamente, salió rápidamente del camarote y se dirigió a la cubierta superior del barco. Y así se levanta el telón. El primer número, se dijo a sí mismo. Disfruten este momento. No me lo hagan más difícil de lo que ya es. En Desembarco del Rey, Fortaleza Roja, corredor principal. Tommen paseaba por los salones principales de la Fortaleza Roja, ajustándose el cuello de la camisa y ensayando sus diálogos para la inminente boda con su prometida, Margaery de Alto Jardín. Ansiosos por su gran momento una vez que su hermano mayor y su cuñada regresaran de su viaje a Dorne, algunos sirvientes reales atendían a Tommen, ajustándole el cuello de su atuendo dorado. Soy suyo y ella es mía. Desde este día hasta el fin de mis días, practicaba. No, eso suena un poco remilgado. Una de las sirvientas rió entre dientes. ¿Nerviosa? Preguntó. Tommen se sintió avergonzado. Sí, o sea, me voy a casar con la chica más hermosa del mundo, y todo porque mi hermano lo arregló. ¿No fue Lord Tyrell quien aceptó el matrimonio? Él asintió nuevamente. Mientras tanto, otro sirviente parecía un poco más realista. Probablemente como una forma de disculparse por lo que su hijo y heredero, Loras Tyrell, le hizo a su gracia en la bahía de Blackwater. Eso fue hace 3 años, Lysa. Todos sabemos que Meñique lo orquestó todo. ¿Quién dice que otro advenedizo no intentará algo diferente, Grace? Porque sabemos lo rápido que su gracia los pondría en su sitio, respondió con seguridad. Además, tenemos que preparar al príncipe para su gran día. Una vez que se separaron, Tommen se miró en el espejo. El chico de 14 años parecía más bien un cachorrito ansioso esperando una golosina. En su caso, su golosina era Margaery. Aún no había olvidado aquella noche en que ella se coló en sus aposentos en plena noche. Al mismo tiempo, sin embargo, le hizo recordar a Tommen la boda de David y Sansa en el Gran Septo de Baelor, y también sus conferencias anteriores. Oh, hace 3 meses. Dime, Tommen. Solo por curiosidad, ¿cómo te gustaría ser conocido como rey? Preguntó. Una buena. David asintió. Bueno, tienes el temperamento adecuado para serlo si alguna vez ocurre. Pero ¿cuál es la cualidad más importante para ser un buen rey? Santidad. Vaya. El rey Baelor el Bendito era un hombre santo y piadoso. Construyó el Gran Septo, señaló por la ventana, refiriéndose al Gran Septo de Baelor, y nombró Septón Supremo a un niño de 6 años porque creía que podía obrar milagros. Terminó ayunando hasta morir prematuramente porque el necio creía que la comida era de este mundo y este mundo era pecado. Santidad, puaj. Menudo chiste. Sintiendo que había dado la respuesta equivocada, Tommen volvió a intentarlo. Justicia. David sabía que su hermano menor se esforzaba al máximo. Por indulgente que quisiera ser, incluso él sabía que debía ser un poco estricto con él y solo asintió levemente. Es cierto que un buen rey debe ser justo. Tomemos como ejemplo a Oris, el primero de la casa Durrandón. Cuando las tierras de la tormenta eran un reino independiente, nobles y plebeyos aplaudieron su reforma. Pero incluso entonces, no duró mucho. Fue asesinado mientras dormía por su propio hermano después de menos de 1 año de reinado. ¿De verdad era justo por su parte abandonar a sus súbditos a un mal que era demasiado crédulo para reconocer? No. No. ¿Y qué pasa con la fuerza? Fuerza. Nuestro padre era fuerte en su juventud. O sea, miren su mayor logro.
Se rebeló contra el rey loco y derrocó a la dinastía Targaryen, una dinastía que duró 300 años. Tenía un talento excepcional para la lucha y un historial impresionante en el campo de batalla. David habló un rato antes de adoptar un tono despectivo y condescendiente. Y sin embargo, solo asistió a 3 reuniones del Consejo Privado en sus 17 años de reinado. 3 en 17 años. Pasó la mayor parte del tiempo prostituyéndose, casando y bebiendo hasta que las 2 últimas lo mataron. Tommen miró al suelo mientras escuchaba a su hermano. Ahora, tenemos a un hombre que se mata de hambre. A un hombre que deja que su propio hermano lo asesine. Y a un hombre que cree que ganar y gobernar son lo mismo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ahora que conocemos los defectos de cada uno de estos reyes, ¿qué les falta a todos? Reflexionando atentamente sobre sus palabras, Tommen reflexionó largo y tendido y comparó las fortalezas y debilidades de cada uno de los reyes anteriores. Tras un instante, volvió a mirar a su hermano. Sabiduría, respondió. ¿Sí? Elogió David. La sabiduría es lo que hace a un buen rey. Sí. ¿Pero qué es la sabiduría? Tommen se sintió destrozado de nuevo al ser asaltado por otro acertijo y no encontrar la respuesta. David se acercó a su hermano menor y le puso una mano en el hombro, lo que hizo que el joven cachorro lo mirara a la altura de los ojos. ¿Sabes por qué te digo esto? Él negó con la cabeza. Un rey sabio sabe lo que sabe y lo que no. Tienes 14 años, aún eres joven. Un rey joven y sabio escucha a sus consejeros y sigue sus consejos hasta la mayoría de edad. Y los reyes más sabios siguen escuchándolos mucho tiempo después. Si algo me pasara, tú y Myrcella tendrían que rehacer sus errores. Aprende de mí. Aprende de mis errores para que tú mismo no los repitas. Tommen sintió como si el miedo le apresara el corazón y negó con la cabeza con furia. Si algo pasara. No, hermano. No digas eso. Aún te necesitamos. David negó con la cabeza. La suerte acaba con todos, Tommen. No siempre puedo estar ahí para guiarte ni protegerte. El camino que nos espera será largo y peligroso, y debes estar preparado para afrontarlo. ¿Cómo? Dime, hermano, ¿qué hago? Tendrás que descubrirlo tú mismo. Ni siquiera yo sé la respuesta. Tommen pensaba en las palabras de su hermano todos los días desde que aprendió a caminar, tomándose muy en serio sus lecciones. Aunque era amable, bien intencionado y se esforzaba por aprender, aún no lograba armarse de valor para afrontar los tiempos difíciles. ¿Pero cómo? ¿Príncipe Tommen? Preguntó Grace, algo preocupado. Negó con la cabeza. No es nada. Estoy cansado, respondió. ¿Te preparamos un baño? Preguntó Lysa. Por favor. Una vez que los sirvientes se fueron a buscar agua caliente para un baño, el príncipe Tommen se tomó un momento para sí mismo, paseando por los salones principales de la Fortaleza Roja. En cada pasillo, Tommen se cruzó con varios consejeros reales, como Varys, el gran maestre Pycelle, Randyll Tarly, Mace Tyrell, y su tío Tyrion Lannister, la nueva mano del rey. No pudo evitar oír el debate. Te lo digo, simplemente no se puede hacer hasta que su gracia regrese de Dorne, sugirió Pycelle. Los dornienses llevan siglos acosando a nuestra gente en el dominio, argumentó Mace. ¿Quién dice que, con la rápida ausencia de los Martell de este consejo, harían otra incursión en tiempos de paz? Justo la víspera de la boda de mi hija. Oberyn nos ha asegurado que Dorne no tiene intención de intensificar las hostilidades tras concluir la prueba de los 7, que culminó con la caída de Ser Gregor Clegane, replicó Ser Barristan. Después de que lo liquidó con ese, horrible veneno de mantícora, reveló el gran maestre. Mis pajaritos me susurraron cosas rarísimas, mencionó Varys. Me cuentan que durante las negociaciones hubo un desacuerdo que pronto fue seguido por un intento de asesinato contra el rey. Los ojos de Tommen se abrieron de par en par mientras pegaba la oreja a la puerta. Tragó saliva. ¿Alguien acababa de intentar matar a David? Lo sabía. Bramó Mace. Les advertí que no confiaran en los dornienses. Ahora intentan cometer una traición. Mira lo que. No fue Dorne, mi señor, dijo el maestro de los susurradores negando con la cabeza. Los informes de nuestros espías parecen indicar que había un nórdico renegado acompañado de sus mejores cazadores y varios sabuesos feroces. Su intención era separar al rey de su guardia real personal. ¿Está bien su gracia? Preguntó Barristan. El guardián del juramento sufrió algunas heridas. Mordeduras de perro horribles que le desgarraron la carne y lo dejaron ensangrentado, pero me han dicho que el rey no solo se mantuvo firme, sino que los contuvo el tiempo suficiente para que Ser Lucuyus y Ser Jaime llegaran con refuerzos.
Al parecer, el hijo del príncipe Doran Martell, el príncipe Tristane, y la princesa Myrcella también se han visto envueltos en el asunto. Tommen se aferró con fuerza al brazo al enterarse de que su hermana mayor también estaba involucrada en el atentado. Aunque se sentía aliviado de que sus hermanos estuvieran a salvo, aún le preocupaba que el peligro aún acechara a su familia. ¿Qué pasó después?, preguntó Bardistan. Un detalle interesante. El príncipe Doran y el rey Davet reanudaron las negociaciones antes de firmar un tratado de paz. Por lo que sabemos, Dorne ha puesto fin a su política aislacionista y ha vuelto a prometer su pleno apoyo al trono de hierro. Y así, los 7 reinos vuelven a estar unidos, señaló Ramdil. Aparte de eso, tenemos otros asuntos de seguridad que atender antes del regreso del rey y la reina. Supervisaré los preparativos necesarios con la guardia de la ciudad. Una recomendación admirable, Lord Tarly, comentó Tyrion, pero me temo que toda la responsabilidad recae en el maestro de leyes. Ser Bardistan, haga lo que pueda hasta que se elija un sustituto. Llevo más de 40 años ocupándome de asuntos militares y de seguridad interna. No tienes derecho a reasignar mis tropas. Tengo todo el derecho. Soy la mano del rey. Tommen se alejó rápidamente de las puertas cerradas del consejo privado y se retiró a una habitación más alejada. La cabeza le daba vueltas con los informes que había escuchado. El intento de asesinato que puso en peligro la seguridad de sus hermanos fue el que más le impactó. En su prisa por escapar, Tommen había rozado a Grace y Lysa, ambos igualmente confundidos por el comportamiento del príncipe. Acercándose a la puerta más alejada de uno de los aposentos de la Fortaleza Roja, Tommen giró el pomo y la abrió, pero se detuvo al ver a una mujer vestida con una túnica carmesí, arrodillada, rezando frente a un brasero encendido. Tenía el pelo rojo intenso hasta la cintura y la túnica se ceñía a su cuerpo, realzando su atractiva figura. Tommen sintió que sus mejillas se ruborizaban ligeramente mientras ella rezaba frente a un ídolo religioso rojo con forma de corazón en un idioma extranjero que él no entendía. Exio, Heikagona Años y Lagón Belva. Urmtrelbasenuoso. Señor, ilumina con tu luz. Muéstranos el camino, oró en alto Valirio. Tepagon Lvada Orsotokogón, Inilugagón Lva en Kringaomio. Exiod no, Tepagon Lva Silvia. Kesriosid Vantis Brieisa Seos Ignotildis. No nos des la tentación, sino líbranos del mal. Señor de la luz, danos sabiduría. Porque la noche es oscura y está llena de terrores. Tommen intentó retroceder, intentando no molestarla. Ella se detuvo de inmediato y habló sin mirarlo, evidentemente consciente de su presencia. Entre, príncipe Tommen Baratheon, dijo en lengua común. Tommen se quedó paralizado al darse cuenta de que aquel extraño extranjero lo había notado. Aún así, sus gestos se impusieron y entró con cautela en su habitación. Lo siento, se disculpó. No quería molestarla. Su sonrisa era cálida y tierna, aunque algo en ella lo asustó. No es ninguna molestia. Se levantó del suelo y miró al príncipe. Tommen tenía al menos la misma altura que la mujer. ¿Cómo, sabes mi nombre?, preguntó. Sé muchísimas cosas, joven. Sin embargo, ¿cómo lo sé no es tan importante como lo que implica mi presencia en este país extraño? ¿Quién eres? Ah, claro. No entiendo mis modales. Soy Baeralea, suma sacerdotisa del Templo Rojo de Asai, la llama de la verdad, la luz de la sabiduría y primera sierva del Señor de la Luz. Entonces, ¿eres una sacerdotisa?, dijo con curiosidad. ¿El encantamiento que escuchaste hace un momento me delató? Tommen soltó una risita nerviosa y se rascó la nuca. Es que, no te pareces a ninguna sacerdotisa que haya conocido. Baeralea arqueó una ceja. ¿Según quién?, rió entre dientes. Las hermanas silenciosas. Con sus miradas severas, sus bocas amordazadas y sus coños resecos. Ahora el joven príncipe empezaba a sentirse incómodo con los gestos de Baeralea. No, no creo que ese lenguaje sea apropiado. Eso no es algo religioso para. Baeralea ahuecó las mejillas de Tommen, girándole lentamente la cabeza para examinarlo. Compartes el mismo apellido que él, lo examinó antes de soltarlo, pero veo que no tienes su aspecto ni su físico. El joven cachorro se masajeó las mejillas, sintiendo como si una abuela bondadosa las hubiera pellizcado. ¿Quién? David Baratheon, el guardián del juramento. Solo necesitas ojos para ver. ¿Cómo conoces a mi hermano?, preguntó rápidamente, quizás con demasiada aprensión. Baeralea paseaba tranquilamente por la habitación, agitando la mano sobre un brasero apagado. En un instante, las brasas se encendieron. Qué calor tan intenso emanaba de ellas. Tenía que ser algún tipo de magia, pero ¿quién lo creería? La observó mientras se sentaba en la silla más cercana.
No me recuerda, pero yo, en cambio, fui quien lo salvó de un destino terrible, respondió con sinceridad. ¿De qué? Muerte. Tommen volvió a negar con la cabeza. ¿Cómo es posible si ninguno de nosotros te ha visto antes? Fue hace 17 años. Mucho antes de que nacieras. La epidemia de la fiebre de aguas grises, como la llama tu viejo lascivo. Frunció el ceño, casi entristecida. Tu difunta madre estaba desesperada por salvar la vida de tu hermano. Por mucho que tu maestre intentara, nada funcionaba. Pobrecito. Estaba muy enfermo. Yo, no lo sabía, dijo en voz baja. ¿Por qué lo harías? Deberías saber que tu hermano suele guardarse asuntos tan delicados para sí mismo. La reina no quería que estuviera sola en la habitación con su primogénito. Su amor por sus hijos era más real que cualquier cosa que pudiera existir en este mundo. Miedo, impotencia, tu madre estaba desesperada, pero solo yo conocía la manera de curarlo. ¿Qué hiciste? Baeralea señaló con la mano un asiento vacío, lo que incitó a Tommen a sentarse a su lado. Los métodos que tenía a mi disposición no existen en tu tierra. Quienes los ven lo descartan como magia, brujería, explicó. Pero fue mi conexión con el Señor de la Luz, Oryor, como suma sacerdotisa lo que me permitió hacer lo imposible. Cuando estaba a solas con él, tu hermano ya libraba una batalla perdida por el derecho a vivir. Por mucho que lo intentara, lo vi desmayarse lentamente y cerrar los ojos, para no despertar jamás. ¿Qué? No. No, eso es mentira. Mi hermano sigue aquí. Pensó Tommen con incredulidad, pero siguió escuchando. Observó cómo un pájaro viejo entraba volando por la ventana, y observó que ya no batía las alas y se desplomaba sobre la mesa, muerto. Baeralea lo notó y extendió la mano derecha sobre el animal muerto mientras Tommen observaba. Exiod no, Rubagón nu Abersagón Segisen Sindroro Gemagón, Señor de la Luz, atiende a mi llamado y guía a un alma fuera de la oscuridad, conjuró en alto Valirio. Visis Persis Sais Ared Nagón en Gesonjda. Exiod no, este pagona a Persis Señor Sekilsosis Tinto Il. En Sindrorro, Oños. En Nukir, Persis. En Morgoth, Glaeson. La llama de este se ha apagado antes de tiempo. Señor de la Luz, comparte tu fuego y enciende la vela una vez más. De la oscuridad, luz. De las cenizas, fuego. De la muerte, vida. Una pequeña luz brilló con fuerza en la palma de Baeralea. Tommen entrecerró los ojos y giró ligeramente la cabeza, intentando que la luz no le diera en los ojos. Duró solo un instante, pero para su gran sorpresa, el pájaro que vio volcarse volvió a la vida, piando con fuerza, y salió volando por la ventana. Incapaz de comprender lo que acababa de suceder, Tommen intercambió miradas entre el pájaro y Baeralea. Sé ¿cómo hiciste eso? Balbuceó. Baeralea sonrió. Como ya he dicho, joven, el Señor de la Luz tiene una profunda conexión con sus más devotos. Los fanáticos exaltados o cualquiera de nuestra fe que se desvíe demasiado del camino verdadero, abusando del don del Señor, nos da mala reputación. Pero solo la conexión con una suma sacerdotisa permite que su poder obre milagros. En mi caso, el poder de la resurrección es excepcionalmente poderoso. Mi magia no solo puede devolver la vida a una persona fallecida, sino también restaurarle la salud después de varios meses de muerte. Me arrodillé junto al cuerpo de tu hermano, pronuncié las antiguas palabras, y en instantes el Señor respondió a mis oraciones. Cuando vi el futuro que le aguardaba a tu hermano, supe en ese mismo instante que él era uno de los 3 campeones elegidos por el Señor. Tommen se estremeció. ¿Quieres decir que estás usando a mi hermano para tu propio beneficio? ¿Para algún experimento religioso retorcido? Es natural que te sientas así, Tommen Baratheon, pero te aseguro que ni yo ni el Señor queremos hacerle daño a tu hermano. Tómalo como quieras. Pronto entenderás por qué. Sintiéndose incapaz de comprender la realidad de lo que acababa de suceder, Tommen se levantó de su asiento y salió de la habitación con cierta prisa. Pronto se bañó y pasó la noche entera con un montón de preguntas sobre qué era real y qué no. La historia de la enfermedad de su hermano antes de nacer, pensando en cuál era el verdadero propósito de Baeralea para estar allí, es mucho que asimilar. Y Tommen, sin duda, no quería que esto estuviera cerca de su gran día. Hermano, ¿dónde estás? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. En Meereen. Meereen permanecía de luto. Dentro de la gran pirámide, Daenerys y su amante Daario Naharis permanecían en una habitación oscura, iluminada solo por unas pocas velas.
Ambos permanecían junto al cuerpo de la reina, heroína y mayor liberadora de esclavos de Meereen, la reina Saknitsa Dardu, quien falleció a causa de las heridas sufridas luchando contra los hijos de la arpía. Afuera, las campanas repicaron y sus habitantes, tanto antiguos esclavos como amos moderados, lamentaron su pérdida. Los esclavos gritaron misa, que significa madre en el antiguo idioma Giscari. Isdar Solorak, uno de los antiguos aristócratas traficantes de esclavos de la ciudad, de un antiguo y orgulloso linaje adinerado, entró en la habitación tras Daenerys y Daario para presentar sus respetos y condolencias, no solo por ella, sino también por Saknitsa. Bajó la cabeza sumisamente. Ya se ha corrido la voz por toda la ciudad, su gracia. El pueblo llora la pérdida de su amada monarca, hizo una reverencia. Saknitsa era una mujer admirable. La mayoría de los jefes de las casas nobles quizá no estuvieran de acuerdo con ella, pero la respetábamos por su espíritu. Daenerys no se giró para mirarlo. Los amos la llamaban la reina rebelde, pero quienes ayudamos a liberarla conocían como Misa. No siempre coincidimos en la mejor manera de liberar a los antiguos esclavos y darles un futuro propio, dijo simplemente, pero aprendí mucho de ella. Fue una buena mentora. Frunció el ceño con enojo. Y murió en un callejón para proteger a quienes liberó de las cadenas de la esclavitud, masacrada por cobardes que se esconden tras máscaras. Podríamos replegarnos al distrito de las pirámides, asegurarlo y usarlo como base para operar, sugirió Daario, acercándose a ella. Luego limpiaremos la ciudad, barrio por barrio, calle por calle, hasta que las ratas no tengan donde esconderse. Es lo mejor que podemos hacer para vengar a la reina Saknitsa y darle al pueblo de Meereen la justicia que merece. La reina dragón mira por encima del hombro y asiente. Prefiero tu sugerencia anterior, asintió. Reúne a los líderes de cada una de las grandes familias de Meereen y tráemelos. Uno de ellos debe estar apoyando clandestinamente a estos insurgentes. Pero, soy el líder de mi familia. Se dio cuenta Isdar. En ese instante, dos inmaculados se acercaron por detrás y lo sujetaron con fuerza, sujetándolo mientras se lo llevaban, mientras el antiguo amo protestaba a gritos. No, su gracia. No tuve nada que ver con esto. Su gracia. Uno a uno, los jefes de familia noble de la ciudad fueron reunidos y escoltados bajo una de las cámaras del dragón de las grandes pirámides. Algunos acudieron voluntariamente, mientras que otros fueron arrastrados a la fuerza. Intercambiaban ideas, preguntándose por qué los habían interrogado cuando los meereneses aún estaban de luto. Sin duda, la mayoría exigirá respuestas a sus preguntas. Con Saknitsa fuera del camino, sin duda algunos acusarían fácilmente a Daenerys de intentar tomar el poder. La cámara estaba a oscuras, y solo Daario sostenía una antorcha encendida. Tras unos instantes, el líder de los segundos hijos seguía de cerca a Daenerys, junto con algunos inmaculados y varios hombres. Daenerys se gira y mira directamente a los nobles reunidos, con solo un sonido distintivo de cadenas rompiendo el silencio. Jeron Naehot, camina hacia adelante, ordenó en alto Valirio. Cada uno de los inmaculados bajó sus lanzas hacia los otros hombres amenazadoramente. Aodaor Gaomagon Visa, no puedes hacer esto, exclamó uno de ellos. Los inmaculados avanzan, obligando a los hombres a moverse. Tras unos instantes, se detienen. Las cadenas vuelven a retumbar. Getol Dekra, otro paso. Los inmaculados volvieron a presionar a los meereeneses. Daenerys los atravesó hasta el frente del grupo mientras oían más cadenas resonando y dragones rugiendo. Esto aterrorizó a la nobleza, que finalmente comprendió a dónde los conducían. Kesi Pradagonao, Lonike y Bestragon Sir Naehot. Costis y Pradagonao Seslonike Gaomagon Daor. Grinar. Mirri y Bestragon Emantepagón Bebasir, te comerán si se lo ordeno. Puede que te coman incluso si no lo hago. Niños. Algunos dicen que debería renunciar a ellos, explicó Daenerys en alto Valirio. Ini ss muña de Pagón Bebasir la Rinar. Sir y Kilnarion Sir lo Sir y Druta, pero una buena madre nunca se rinde con sus hijos. Los disciplina si es necesario. Mira a Daario, quien se acerca y empuja a uno de los hombres aterrorizados que murmuran hacia adelante, colocándolo de rodillas. Pero ella no se da por vencida con ellos. Los ojos del hombre se abren de par en par al ver que el dragón que emerge de las sombras no es otro que Raegal. De escamas verde jade y bronce con alas de color amarillo anaranjado, creció considerablemente durante su cautiverio junto con su hermano Viserion, superando fácilmente al grupo de humanos que tenía frente a él. Los afilados dientes de Raegal brillaron con un intenso tono naranja en la oscuridad antes de que el dragón abriera la boca y exhalara fuego sobre el hombre meereenese.
Estalló en llamas, gritando con fuerza. ¡Ah! ¡Ah! Raegal y Viserion se acercaron sigilosamente antes de abalanzarse sobre él, hundiendo sus dientes en el hombre antes de pelearse por la comida y partirlo en dos. Los nobles meereneses estaban horrorizados ante la escena, ya sea cubriéndose los ojos y la boca con sorpresa o simplemente girando la cabeza para apartar la mirada mientras observaban de vez en cuando la brutal escena. Incluso Daario y Missandei parecían igualmente disgustados, pero Daenerys miró por encima del hombro hacia los nobles. «Kill mi Ixis mi Hegon. Costilus mi Reenix, Costilus Nike y Vestraxes Aldosot Ligo. ¿Quién es inocente? Quizás todos lo sean, quizás ninguno. Quizás debería dejar que los dragones decidan». Isdar, aún temblando, habló con desgana. «Valar Morglis, todos los hombres deben morir». Los demás hombres, excepto Isdar, se postran ante Daenerys. Los dragones siguen comiendo. Tras un momento, Daenerys observa a Isdar de arriba a abajo mientras Raegal y Viserion devoran y desgarran el cadáver. Entonces, recurrió a la lengua común. «No quiero sobrealimentarlos». «Mañana quizás», dijo con sarcasmo. «Daario y los Inmaculados se llevan a los hombres». Daenerys observa a sus dragones comer un momento y luego sale ella misma. Al día siguiente, sin embargo, la noticia de lo sucedido se extendió por las calles de Meereen. Decenas de ciudadanos libres se congregaron frente a la gran pirámide, exigiendo respuestas. Siri Dras Upaexia, se comporta como los antiguos maestros. Protestó uno de ellos. Semuña Saldesot y Pendragon Salva Escoros Esrige Silva, In Sirlad Nagon y Vestragon Lodaor. La madre del dragón cree que se preocupa por nuestros intereses, pero sus acciones dicen lo contrario. Otro grito. Lon y Epagón Kilnarion, exigimos justicia. Daenris Helms Monarejos Libis Drias Aknitza Iragon Sidlda Sirlaga Omagón Saldosotia e Kilnarion, Daenerys Stormborn deshonra la memoria de la reina Saknitza con su uso de dragones como castigo. Daenerys no esperaba que la noticia se extendiera tan rápido. Creía tener en cuenta los intereses de Meereen y de su gente al condenar a muerte a un antiguo amo de esclavos, pero se topó con una fuerte oposición de la población local. La reina dragón observó cómo los Inmaculados y los segundos hijos custodiaban las entradas para evitar que estallara un disturbio generalizado en las calles. Daenerys reconoció que podría haber cometido un error y que debía corregirlo. Todo formaba parte de las lecciones de gobernar. Tras tomarse un momento para recomponerse, Daenerys se puso un vestido blanco con un broche de dragón plateado en el hombro y se acercó a los manifestantes. No creo que sea seguro para ti estar aquí afuera. Están muy enojados contigo, insinuó Daario. Normalmente habría estado de acuerdo, pero este es un problema que tengo que resolver si quiero gobernar los 7 reinos. Kuptenken Mrn, Rvagón Nike, pueblo de Meereen, escúchenme, se dirigió a ellos en alto valirio, Lon mi rey Limago Servagón en bajo relagón Drias Aknitza. Señor, Toltan mi re, Istitiliragón Kir, todos lamentamos la pérdida de nuestra amada reina Saknitza. Ahora, más que nunca, debemos permanecer unidos. Uno de los manifestantes más destacados la interrumpió bruscamente. No seremos. Lika. Y Vestraxir la dragón. Silencio. Déjala hablar. Reprendió un moderado. Siries la Ikuptenka. Siries la Daormbre Enilva. Drias Aknitza de y Vestrages la Ikuptenka, es una forastera. No es una de nosotros. La reina Saknitza jamás dejaría que una simple forastera, Lika. Silencio. Daenerys comprendió que debía elegir sus palabras con cuidado. Soy consciente de que soy una forastera, dijo. Sé que no pertenezco a este lugar. No tenía a dónde ir, pero fue la propia reina Saknitza quien me acogió a mí y a mi gente, donde podría habernos echado a la calle. Los murmullos fueron disminuyendo poco a poco y el silencio inundó las calles mientras los habitantes de Meereen observaban. Todavía recuerdo lo mal que los amos trataban a los hombres, mujeres, niños y ancianos. Todavía recuerdo a los niños clavados en cruces de madera en las afueras de la ciudad. Los susurros se extendieron entre los ciudadanos libres que aún conservaban el recuerdo del trato que recibieron cuando los grandes maestros aún gobernaban Meereen, junto con Astapor y Yunkai. Nike Couldraor Iragón Naejoturumbagón Jacuba Jicagón mi redombo Aetoil mi Jegón Botagón. Mi riena o kil ni Blismaldadria Saknitza hidrosa un vagón Ldalva. Sesrunosiris daor Ldalva dombo, Costirrigle Sirla Ldalva. Nike Kibigón Naejota o Kesimas Verdagón Siri Pactoc Sirla, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo su crueldad continuaba mientras más inocentes sufrían.
Algunos de ustedes que lucharon con la reina Saknitsa aún siguen con nosotros. Aunque ella ya no esté con nosotros, les juro que la vengaremos. Poco a poco, algunos meereneses comenzaron a aplaudir, y poco a poco fueron aumentando en número. Entre vítores y promesas de que el pueblo recibiría la justicia que tanto anhelaba, como se les había prometido, Daenerys levantó la mano. Serobaodi, Nitesis Seoption Urumbagon Kesa Argugon y Lagon Setresi en Hasdan Kesa Sagon Argugon y Lagon Sekesa Ademagon Sithakuba. CPR, los Inmaculados, segundos hijos y la guardia de la ciudad casarán a los hijos de la arpía, serán casados y pagarán por sus crímenes y luego, hizo una pausa por un momento, CPRMRN Kesa y Dervagón y Arriedría, y luego Meeren elegirá una nueva reina. Los abucheos y burlas fueron reemplazados por aplausos y vítores. Ñua Ondo Regón Kesa MRMR Sagón Ba. Scori Setersi en Hasdanis y Magatan Naehop Sepr Sesebusgari Exiais y Daor Kringaonio, MRN Kesa un vagón des. Site Seseta. Mi reinado solo será breve. Cuando los hijos de la arpía sean llevados ante la justicia y los amos de esclavos ya no son una amenaza, Meeren seguirá siendo libre permanentemente. Doaeragon Lvaga o Magon Lvades, ayúdanos a mantener nuestra libertad. Magagon y Lagon Setersi en Hasdan, derrota a los hijos de la arpía. Sid Semisa, para la madre. Sidria Saknitsa, para la reina Saknitsa. Daenerys sonrió y saludó con la mano mientras los Inmaculados y los segundos hijos comenzaban a ayudar a la guardia de la ciudad de Meeren a difundir la noticia. La búsqueda de los asesinos de la reina Saknitsa ya estaba en marcha y, una vez aniquilada la amenaza, Meeren tendría libertad para elegir un nuevo soberano entre sus filas. Al menos por ahora, la ciudad-estado estaba bajo el control de Daenerys Targaryen. Miró a Daario. Llévame con él, pidió. Su amante parecía visiblemente molesto, pero obedeció. Escoltada por Gusano Gris y Missandei, Daenerys abrió la puerta de la gran pirámide que daba a las mazmorras y entró, revelando a un asustado Isdar Solorak, quien inmediatamente se arrojó a sus pies. Mi reina, por favor no me mates. Suplicó. Qué patético, Daario puso los ojos en blanco. Daenerys lo miró con la serenidad de una gobernante. ¿Qué hay de Valar Morgulis? ¿Todos los hombres deben morir? No quería morir, sollozó Isdar. Parece que no quiero morir en absoluto. Se necesita valor para admitir el miedo. Y para admitir un error, le dijo. Estoy aquí para decirte que me equivoqué en lo que dije. Me equivoqué y Saknitsa tenía razón, sobre la tradición, sobre unir a la gente de la ciudad. Como reina interina de Meeren, mi primer acto, por supuesto, será llevar a sus asesinos ante la justicia. Durante ese tiempo, reabriré los fosos de combate, solo para hombres libres. La esclavitud nunca volverá a Meeren, no mientras yo viva. Sí, mi reina. Como desees, mi reina. Y para forjar un vínculo duradero con el pueblo meerense, me casaré con el líder de una familia antigua. Isdar asintió. Afortunadamente, ya hay un pretendiente de rodillas. Daario sintió que sus ojos se abrían de par en par. ¿Qué? Parecía confundido. Isdar pareció sorprendido por el anuncio. Daenerys sonrió levemente y se marchó, dejando a ambos hombres con la puerta abierta de par en par. Una vez sola, Daenerys se masajeó las sienes, sintiendo que le iba a doler la cabeza. Una cosa lleva a otra. En Rocadragón. La oscuridad cayó sobre la isla de Rocadragón. Solo se veían luces brillando desde desembarco del rey en la distancia. Gendry, que seguía confinado en su celda, estaba bastante disgustado. Usado y abandonado, con ganas de unirse a una buena causa, solo para que la hermandad sin estandartes se volviera contra él y lo entregara a una mujer a la que nunca conoció, y ahora, sin motivo aparente, lo arrojaran a una celda fría, dura e implacable. Tiró de las cadenas de sus tobillos y lanzó piedrecillas contra la pared. El guardia no le hizo caso y dormía profundamente, con la jarra de vino resbalándose entre sus dedos. Cada vez que algún noble me busca, quiere matarme. Oyó pasos silenciosos acercándose a su celda, antes de un fuerte golpe y un gemido. Al girar la cabeza, el guardia de la prisión quedó inconsciente y se desplomó en el suelo. Gendry levantó la vista y vio una figura alta y corpulenta, encapuchada, observándolo mientras forzaban la cerradura. ¿No te gusta este lugar? A ver si lo adivino. ¿Stannis Baratheon fue cruel contigo? Preguntó con voz femenina. ¿Te encerró aquí y tiró la llave? Gendry no respondió, solo observó cómo su aparente salvador se agachaba para recoger las llaves del guardia. Negó con la cabeza. Debería haber sabido que cada vez que un noble me pregunta mi nombre, es un problema, se quejó. Ella sintió compasión. ¿Qué te hace decir eso?
¿Por qué tengo que rendirte cuentas? Apuesto a que solo eres otra dama de alta cuna. No somos personas para ti. Solo formas de conseguir lo que quieres. Golpeó a Henry en la cabeza, haciendo que el joven aprendiz de herrero se estremeciera levemente. La joven no apreció esas acusaciones tan injustas. No soy de noble cuna, ni una dama, dijo. Soy una bastarda. Igual que tú. Genial, boca abierta, pie primero. Henry quizá tenía sus propios defectos y sabía cuándo se excedía. El recuerdo de Bodrin apuñalado mientras se lo llevaban aún lo perturbaba. ¿Cómo supiste que era un cabrón? Simplemente lo hago. Entonces, ¿quién eres tú? La joven se quitó la capucha. Tenía el pelo corto y negro, ojos azules, parecía unos 6 años mayor que Henry, y su atuendo era más masculino y consistente en cuero en lugar de los tradicionales vestidos de porcelana o seda. Me llamo Mia. Mia Stone, se presentó. Mia, Piedra. Todos los bastardos nacidos en el Valle de Arryn llevan el apellido Piedra, siempre que su padre los reconozca primero. Estás bastante lejos de casa, señaló Henry. Mia se encogió de hombros, intentando meter una de las llaves en la cerradura. Su frustración crecía. Dime algo que no sepa, gimió. Recibí una carta de las tierras de los ríos de un anciano. Podum, Berim, no me acuerdo. Los ojos de Henry se alzaron de golpe. Bodrin. Ese es el nombre. Él todavía está vivo. Créeme, si no lo fuera, Lord Royce no me habría enviado aquí para sacarte de este infierno. Sintiendo una oleada de alivio y culpa inundándolo, Henry sintió un dolor aún mayor cuando Mia Stone le informó que Bodrin seguía vivo y envió un cuervo a Piedra Rúnica. El hecho de que fuera un compatriota quien lo ayudaba le indicó que no estaba solo. Bueno, mírate. Cabello negro, ojos azules, casi te pareces a mí, lo señaló Mia. Henry negó con la cabeza. ¿Por qué me cuentas esto? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué te dijo Bodrin sobre mí? El silencio invade las mazmorras antes de que Mia gruñe, escuchando a algunos pájaros graznar afuera. En realidad, simple y llanamente, encontrar a un bastardo en Rocadragón, colarse en el castillo y sacarlo. Pero cuando la carta de tu amigo explicó el porqué, me puse contentísimo. Henry no dijo nada mientras Mia finalmente abría la celda y lo ayudaba a salir. Escabulléndose sigilosamente entre los guardias, sintió que quizás sería el único momento para hacer preguntas. ¿Y por qué lo hiciste? Susurró. ¿Por qué dice que? Preguntó en voz baja. ¿Por qué viniste hasta aquí solo porque un señor te lo dijo cuando en realidad fue mi amigo quien lo pidió? ¿Ese tal Royce, tu padre o algo así? Mia negó con la cabeza. Lord John Royce no es mi padre, respondió. Solo tengo vagos recuerdos de él cuando era niña. Lanzándome al aire, atrapándome, tienes suerte. Nunca tuve padre de niño. Nunca quise uno. Nací cuando agarró a mi madre en lugar de a la chica que estaba a su lado en la caverna, diciéndole que, prométele el mundo. Henry parpadeó. ¿Cómo lo sabía? Bajando las escaleras que conducían al exterior, Mia comprendió por qué lo había mencionado mientras ella bajaba un pequeño bote de remos a tierra. ¿Nunca te has preguntado de dónde viene tu fuerza? Insistió de repente. ¿Cómo puedo saber que tienes talento para la lucha como yo? Mi fuerza vino de aprender a ser herrero, quería decirle. Soy de baja cuna. Yo también, y aún así me oyes quejarme. Mi madre era tabernera. El mío era un plebeyo. Terminé siendo aprendiz de herrero. Por un tiempo. ¿Y tú? Un guía que guiaba recuas de mulas por las peligrosas y traicioneras subidas rocosas desde el valle hasta el nido de águilas. Recorrió la oscura subida 100 veces sin sufrir ningún accidente. Henry se sintió cómodo con la conversación con Mia Stone tal como estaba antes de soltar. Dijiste que nos parecíamos casi. ¿Por qué? Preguntó. Estás diciendo que mi padre era un señor. Mia lo miró antes de señalar en dirección a Desembarco del Rey. Su casa era la Fortaleza Roja. ¿Acaso no lo sabías ya? Solo soy un cabrón, insistió. Igual que tú. Sin embargo, tienes la misma sangre que yo, señaló con un dedo su pecho. Henry negó con la cabeza. Espera, ¿me estás diciendo? Mia asintió. Sí. Somos los bastardos de Robert de la Casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres. Lo que, en cierto sentido, me convierte en tu hermanastra. ¿Por qué, si no, crees que tu amigo Bodrin se esforzó tanto para alejarte de la masacre? En ese momento, Henry se quedó sin palabras y sintió un atisbo de esperanza crecer en su interior. Desconocía el motivo. Lo que significa. Significa que nuestro actual rey, David Baratheon el guardián del juramento, es nuestro hermano legítimo.
Tengo una hermana. ¿Un hermano? Pensó para sí mismo, notando que sus manos temblaban ligeramente. Tengo una familia de verdad. Sube al bote, dijo Mia, interrumpiendo su concentración. Te llevaré a Rockrest. No iré más lejos. A donde decidas ir desde allí, tú decides. Henry negó con la cabeza. ¿A dónde irás? Preguntó. Tengo que volver a Runestone. Avísale a tu amigo que estás a salvo. Eso sí, no bebas agua de mar, ¿de acuerdo? Ya sé que no debo beber agua de mar. Bien. ¿Y qué hay de la mujer roja? El señor de este castillo. O sea, nuestro tío. Ni siquiera están aquí, y además no pueden tocarte si aprendes a mantener un perfil bajo. Está bien, está bien. ¿Alguna vez has estado en un barco? No. ¿Sabes nadar? No. Mia gimió. Siéntate en el centro y no muevas el bote o nos caeremos y nos ahogaremos. Agarrando los remos, Mia encontró su ritmo y remó hacia atrás poco a poco. Henry hizo todo lo posible por mantener el peso centrado para mantener la estabilidad del bote y agradeció la oportunidad de vivir y conocer a familiares que desconocía. La calle de acero, las tierras de los ríos, los lugares que Henry visitó con Bodrin parecían un recuerdo lejano. Pero quizás por primera vez en su vida, Henry sintió que ya no estaba solo. Tenía amigos y una familia. Tal vez le gustaría ver a su hermano algún día, cuando todo se tranquilizara. Soy el hijo de Robert Baratheon. Hijo bastardo, se dijo. El rey Robert es mi padre, tengo un hermano, y una hermana. Ahora tengo una familia. El mar angosto, a bordo del Warhammer del rey Robert. Sentado en el borde de la cama, David se encontraba en sus aposentos privados con su familia, sosteniendo en brazos a su hija Cassandra. Sansa sostenía a su hijo Lionel en su regazo, mientras Myrcella jugaba al escondite con su sobrino. Los gemelos tenían casi un año y habían crecido desde la infancia hasta la primera etapa de la infancia. Les estaban saliendo los dientes, les estaba creciendo el pelo negro, aunque el de Cassandra era aún más largo y liso, con un mechón del color tulli. Últimamente, uno en particular estaba un poco juguetón. ¿Dónde está el bebé?, dijo Myrcella, cubriéndose la cara con las manos antes de apartarlas. Ahí está. Lionel se rió entre dientes ante las travesuras de su tía. Sansa sonrió mientras balanceaba a su hijo en su regazo. Jaime, mientras tanto, observaba la reunión familiar mientras el barco estaba a una semana de regresar a la capital. ¿Dónde está el bebé? Ahí está. David observó cómo su hijo soltaba otra risita. Parecía más cansado y ligeramente pálido. No le dolía el brazo izquierdo, pero aún sentía a menudo un ligero pinchazo en el hombro, donde lo mordieron los perros del asesino. Una sanadora tirosi encubierta, Serella Basar, que lo había visitado antes, creía que se trataba de agotamiento emocional y le había recomendado que se tomara al menos 2 o 3 días de descanso y que le informara si surgía alguna complicación. Papá, intervino Cassandra, dándole palmaditas en las manos a David. Él lo miró. Sí, luciérnaga, te veo. Sansa sonrió al ver a David tocar la narisita de Cassandra, escuchando a su hija chillar de sorpresa antes de soltar una risita mientras extendía las manos, acurrucándose contra su padre. La cálida visión se interrumpió pronto cuando unas manitas la agarraron del pelo rojo, tirando hacia abajo con bastante fuerza. «Guay, guay, guay», exclamó Sansa, apartando con cuidado las manos de Lionel de su pelo. «Cariño, no tires así del pelo de mamá, ¿de acuerdo?». El gemelo masculino pareció divertido. «Mamá», le dijo simplemente. «No, Lionel, no. Eso no estuvo muy bien». A Jaime le pareció bastante divertido. «Vaya, vaya. Parece que tiene un talento natural para las bromas». Sansa puso los ojos en blanco, visiblemente para nada divertida. «Vaya, qué gracioso estás últimamente, Ser Jaime. Debo recordarte que criar hijos es más difícil de lo que parece a medida que crecen. Si piensas que creciste con 3 hermanos, estarás más acostumbrada a tratar con chicos». Myrcella intervino. «Bueno, creo que ustedes dos han hecho un muy buen trabajo criándolos». «Bueno, no eres el primero en decirnos eso», comentó David con cansancio. «Traer hijos al mundo y criarlos no es tan fácil como uno podría pensar». Todos notaron su tono de voz. Parecía tan agotado. «Quemado. Querido», habló Sansa. «Vamos, Sansa. No me mires así». «Querido», repitió con más firmeza. David suspiró, sabiendo que esta vez no iba de ganar la discusión. «Bien, solo estoy un poco cansado. El camino de estos últimos 4 años ha sido muy largo. Quizás demasiado tiempo para algunos de nosotros», sugirió Myrcella.
Quizás, cuando todos hayamos regresado a desembarco del rey, podrían darse el lujo de tomarse un tiempo para relajarse. Sansa pareció asentir con la cabeza. Estoy de acuerdo. Nuestro deber nos ha impedido pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos desde hace bastante tiempo. Con la paz restaurada para siempre en los 7 reinos, a veces lo más productivo es relajarnos. Sobre todo con los niños. Oh, cómo desearía que eso fuese posible. El joven siervo pensó para sí mismo. Entonces, supongo que ser egoísta por un tiempo no vendría mal. Jaime miró a su sobrino. Algo sorprendido por su obediencia, sabía que David nunca era de los que se quedan de brazos cruzados. Sin embargo, el matarreyes sospechaba que era principalmente por su salud, para distraerse y relajarse un momento. Lo que me recuerda, empezó, ¿no está a la vuelta de la esquina tu primer aniversario? ¿Ya? Parece que fue ayer, exclamó Sansa. Bueno, debería comprarte algo bonito, ofreció David. Por favor, querida, no tienes que esforzarte por mí. Ya tengo lo que quiero. A ti y a nuestros hijos. Cassandra bostezó silenciosamente y se frotó los ojos. David bajó la vista y vio a su hija subirse para hundir la cara en su cuello. Jaime puso los ojos en blanco. ¿Deberíamos tomar eso como una señal para dejarlos solos un rato? Preguntó. Myrcella reprimió una risita burlona. Si querías privacidad, solo tenías que pedirla. Muy gracioso, Sella, respondió David. Bromas aparte, Myrcella se levantó de su asiento, abrazó a su hermano y le dio un codazo en la mejilla a su sobrina. Pórtate bien con mamá y papá, ¿de acuerdo? Cassandra parecía confundida al ver a su tía salir de la habitación con Jaime siguiéndola de cerca. A solas con su esposa, David negó con la cabeza. Su cansancio aumentaba con el paso del día. Mirando por la ventana, observó la brillante luz del sol reflejándose en las olas del mar angosto y escuchó el sonido de las olas al rozar el martillo de guerra del rey Roberto. Sansa cargó a Lionel en la cadera, se levantó y se acercó a David. David, le rozó el hombro. ¿Sí? Sansa rozó la frente de David con la mano, alisándole el cabello negro hacia arriba antes de presionar su frente contra la de él. Él sintió la punta de su nariz rozando la de su esposa, sabiendo perfectamente que le estaba tomando la temperatura. Si intentaba apartarla o mentirle, ella lo sabría al instante y se lo reprocharía. ¿Sientes un poco de calor?, dijo. Dime. ¿De verdad te sientes bien? No me digas lo contrario solo para tranquilizarme. Te conozco. Papá. Se quejaron ambos gemelos. David negó con la cabeza, transfiriendo a Cassandra a Sansa. No, admitió. No me siento nada bien. Estoy cansado, me duele el hombro, tengo la garganta seca, y ahora me duele la cabeza. Sansa llevaba a los gemelos en cada cadera, erguida. Inclinando un poco la cabeza, entrecerró los ojos ligeramente y notó que se le estaba deshaciendo un punto. Llamaré a Serella para que te revise. Antes de que Sansa pudiera salir a buscar al sanador a bordo, escuchó a su marido llamarle desde atrás. Lo lamento. Ella arqueó una ceja con curiosidad. ¿Para qué? Preguntó. Por hacerte pasar por tanto, ya sea con mis palabras o acciones. Mantuve los problemas en secreto. Intenté no darles demasiada importancia. En ese momento, a pesar de todo, pensé que te estaba protegiendo, pero ahora me doy cuenta de que solo te preocupé. ¿Puedes perdonarme? Sansa sintió una punzada de dolor al asimilar lo que David le había confesado. ¿Cuánto tiempo llevaba guardándoselo? Si hubieran sido años atrás, habría insistido aún más. Pero ahora que había crecido, madurado, madre y reina, Sansa había aprendido más de lo que muchos parecían haber dejado entrever. ¿Papá? Volvieron a preguntar los gemelos. No te tengo en menos, si es eso lo que te preocupa, dijo Sansa. Pero lo que sí sé es que te preocupas por mí, por nosotros, por nuestros hijos, a tu manera. Sansa, te perdono. Solo, no vuelvas a ocultarme nada. Si algo te preocupa, dímelo. David asintió. Lo prometo. Sansa asintió comprensivamente, complacida con la introspección de su esposo durante el largo viaje. Ahora, a menos que quieras compartir algo más conmigo, te sugiero que te acuestes y descanses un poco. Voy a buscar a Serella. David se aferró a los brazos de su asiento y se levantó, dirigiéndose a la cama, cumpliendo la petición de Sansa. En cuanto levantó los pies y se tumbó boca arriba, David observó cómo su esposa e hijos se marchaban. Papá, escuchó a Cassandra gritar una vez más desde el pasillo. Inhaló por la nariz y exhaló por la boca. Levantó la mano derecha y se llevó los nudillos a la frente, aclarándose la garganta, que pronto se convirtió en una tos seca y áspera. El pecho de David empezó a dolerle al toser más flema.
Cerró los ojos con fuerza un momento, antes de volver a abrirlos y giró la cabeza para evitar el contacto directo con la luz del sol. «Ah, 7 infiernos», gimió. Se frotó la frente con la mano, David empezó a sudar y sus ojos parecían inyectados en sangre. Se sentía fatal. Aún le dolía el hombro, sentía los huesos como si estuvieran hechos de napalm, y no podía contener sus pensamientos al sentir un sabor extraño en la boca. El rostro de David se retorció, sintiendo como si una sustancia extraña, líquida y férrica, le asaltara la garganta y las papilas gustativas. Tras otra tos fuerte, David se metió 2 dedos en la boca. Al sacarlos, le sorprendió la espesa mancha roja en la punta. Sangre. Joder, no. Echando bruscamente la cabeza hacia atrás sobre la almohada, ignorando el pinchazo en el hombro, David se limpió la boca con una servilleta, se limpió la mano e intentó dormir un poco, sin éxito. De hecho, se sentía fatal. Pero una cosa era segura. El rey David de la casa Baratheon, el primero de su nombre, estaba enfermo. Peor que nunca desde la epidemia de fiebre de aguas grises de hacía 17 años. En Fuerte Terror. Más al norte, en el bosque que rodea Fuerte Terror, la sede de la casa Bolton, 3 perros ladraban a lo lejos. Una campesina corría por el bosque presa del pánico, jadeando con dificultad y con lágrimas corriendo por sus mejillas. Llevaba un vestido blanco, pero estaba muy sucia por las manchas de hierba, el barro y las salpicaduras de los charcos. Su cabello rubio le caía por debajo de la cara mientras se apoyaba en un árbol. «Tansy». La llamó una voz femenina distante desde lejos. «Tansy. Tansy», gritó una voz masculina. La desesperación y el miedo se apoderaron de la joven, que de inmediato echó a correr tan rápido como sus piernas le permitieron. Tras ella, 3 perros ladraban y gruñían con fuerza mientras la perseguían. Tras ellos, sin embargo, corrían Ramsay Snow y su sádica amante Miranda, armados con arco y flecha, tomados de la mano. Ambos parecían visiblemente felices, emocionados y disfrutando. Uno de los sirvientes de Fuerte Terror se acercó sigilosamente, intentando débilmente seguirles el paso. Los perros de casa seguían ladrando. «Tansy. Tansy», gritó Ramsay. Tansy corre por el bosque, mientras los perros de casa ladran tras ella. En su desesperado intento por escapar, casi tropieza con la raíz de un árbol y exclama. «¡Ah!», grita ella. «¡Ah! Ahí estás». «No». Miranda ríe sádicamente. «No puedo verla, Ramsay». Los pensamientos inundaron la mente de Tansy. Era sirvienta de la casa Bolton al servicio de los Rose y una de las que calentaba la cama de Ramsay Snow, su hijo bastardo. Hacía todo lo que Ramsay le decía, lo que él quería. Pero cuando le dijeron que se había aburrido de ella y la había llevado de cacería, Tansy se dio cuenta de que era la siguiente en la lista, junto con Violet y Kira. Estaba a punto de ser asesinada por diversión. Tansy se escondió rápidamente detrás de un árbol, intentando recuperar el aliento. Ramsay y Miranda, con arcos en la mano, disparan flechas a Tansy mientras avanzan. «¡Ah!», gritó y volvió a salir corriendo. La flecha de Ramsay impactó en el árbol, a escasos centímetros de su cara. «Si logras salir del bosque, ganas», exclamó Ramsay con alegría. «Corre, Tansy, corre». Miranda prepara con destreza una flecha y la deja volar. La flecha pasa volando junto a Tansy, quien se tambalea hasta un arroyo fangoso, jadeando y gritando. Arrastrada en pánico, se tambalea a gatas, deteniéndose solo unos instantes para esconderse en uno de los lechos sombreados del arroyo cercano, sollozando. «Tansy. ¿Dónde está ella?». Mirando a la izquierda y a la derecha en busca de posibles rutas de escape, Tansy se gira rápidamente y ve a los perros de casa corriendo río abajo hacia ella. Chillando y gimiendo, vuelve a correr. Los perros la persiguen por un pequeño túnel hasta internarse en el bosque. «Tansy, Tansy, Tansy». Estirando la cuerda del arco hacia atrás, Miranda apunta y dispara otra flecha con concentración y precisión. «¡Gara!», gritó Tansy. La flecha de Miranda impactó de lleno en la pierna derecha de Tansy, haciéndola caer al suelo con fuerza. Solloza de dolor, agarrándose la pierna con la flecha, penetrando su piel y manchando su vestido de sangre. Incapaz de moverse y completamente indefensa, Tansy gritó mientras los 3 perros de casa la rodeaban por todos lados y acortaban la distancia, sin dejar de ladrar y enseñarle los dientes, aterrorizándola. Este repentino final de la casa permitió que Ramsay, Miranda y su sirviente finalmente la alcanzaran. «Buenas chicas», dijo Ramsay a sus perros. «Abajo, chicas. Abajo. Bien hecho». Se volvió hacia Miranda. «Vosotros también. Solo la herí», afirmó claramente. «La derribaste. Eso es lo que importa».
Un buen disparo. ¿Verdad, Don Tar? Él asintió. Buen disparo, Lord Ramsay. Mi señora. Por favor, mi señor. Me duele. Sollozó Tansy, refiriéndose a la flecha en su pierna. Ramsay lo notó. Oh, qué dulce. No llores. Pronto terminará. Miranda prepara otra flecha y la apunta, tensándola en su cordón. Se cree guapa. Déjame atravesarle la cara. Sin embargo, el cabrón de Bolton la detuvo. Tenemos que recompensar a los perros, cariño. Ellos hicieron todo el trabajo duro. ¿Por qué? Suplicó Tansy entre sollozos, implorando clemencia con miedo en la mirada. Hice lo que me pediste. Pero hiciste que Miranda se sintiera celosa. Yo. Dijo un poco desconcertada. ¿Celosa de ella? Mi señor, por favor. Ramsay se giró hacia Tansy, pasando de su jovialidad a burlarse de la aterrorizada chica con una sonrisa sádica. Se ve que tu presencia se ha convertido en un problema. Rápidamente se puso feroz. Déjala. Ordenó. Déjala. Déjala. Uno a uno, los perros de casa se abalanzaron sobre Tansy y comenzaron a desgarrarla. Sus gritos llenaron el aire cuando uno le mordió la pierna, el otro le aferró el brazo y el tercero le clavó los dientes en la garganta y se la arrancó. Los gritos de Tansy se silenciaron mientras gorgoteaba sobre su propia sangre, salpicando por todas partes mientras su cuerpo sin vida se estremecía y temblaba mientras los perros de casa reanudaban su festín. Ya no es tan bonito, comentó Miranda. Ramsay Snow sonrió con malicia al verlo. Hoy había sido una buena cacería. El sonido de carne desgarrada llenaba el bosque. Mientras el bastardo de Bolton vigilaba a sus perros, un dócil mensajero de fuerte terror se abría paso cojeando por el bosque. Perdóneme, el Lord Ramsay, dijo. Irritado al instante por la interrupción de su cacería, Ramsay lo fulminó con la mirada. ¿Qué? Dijo indignado. Rebuscando entre las mangas, sacó un pergamino enrollado. Lord Bolton ha solicitado su presencia. Dice que es importante. Bien. Inquieto porque su casa había terminado por orden de su padre, Ramsay, Miranda y sus perros fueron finalmente conducidos de vuelta al castillo de Fuerte Terror. En el patio, el bastardo de Bolton ya había despedido a su amante Miranda de vuelta a las perreras, donde su padre lo esperaba. De pie junto a las puertas, Ramsay observaba a su padre, Lord Roose Bolton, y a su nueva madrastra, Lady Walda, de la casa Frey, quien se sentía claramente intimidada por su nuevo entorno. Tenía un rostro amable, aunque era bastante grande y rechoncha, lo que se notaba claramente al necesitar ayuda para desmontar del caballo. No podía creer lo gorda que estaba la mujer frente a él, pero fue lo suficientemente astuto como para callar mientras desmontaban y se acercaban. Padre, saludó. ¿Quería verme? Roose Bolton, ahora barbudo, lo miró fríamente. Walda, este es Ramsay Snow, mi bastardo. Ramsay sonrió y se acercó a besarla en la mejilla. Un placer conocerte, madre. Oh, hola, dijo Walda débilmente, sonriendo torpemente. Encárgate de que los caballos estén alimentados, abrevados y cepillados. Y lleva a Lady Walda a sus aposentos, ordenó el señor de Fuerte Terror a un sirviente cercano. Por aquí, mi señora. En cuanto Walda y los sirvientes estuvieron lo suficientemente lejos como para oírlos, Roo siguió a Ramsay al interior del Fuerte Terror. Se sentó junto al fuego, dolorido y exhausto. ¿Y bien? Preguntó. Ramsay parece estupefacto. ¿Y bien? Sé lo de Locke. Su escape. Ramsay frunció el ceño. Sabía claramente que Rose se había dado cuenta de la liberación de Locke. El cabrón de Bolton sospechaba que, en el fondo, sabía que el plan para asesinar a la princesa Myrcella Baratheon, para iniciar otra guerra, de alguna manera debía haber fracasado. De lo contrario, su padre no se habría acercado a él así. Dejo Fuerte Terror en tus manos durante mi ausencia, continuó Rose, y al regresar me encontraré con más críticas y acusaciones. No puedes permitir que estos señores menores te afecten, padre, evadió. Si se desata otra guerra, y esta se centra principalmente aquí, no tendremos suficientes hombres para defender Fuerte Terror si todo el norte decide atacarnos. ¿Entiendes? Nuestro último acuerdo con los Stark y el guardián del juramento aseguró que, Rose lo interrumpió bruscamente. Tuve que hacer muchísimas concesiones a nuestros compañeros nórdicos para asegurar que la posición social de la casa Bolton no se viera comprometida, y negociar alianzas para obtener mayor poder, reprendió a Ramsay. Tuve que pactar con David Baratheon tras liberar Foso Cailin durante la guerra, y sin embargo, ya se había corrido la voz sobre un complot de asesinato de nórdicos renegados en Dorne.
Locke era uno de mis mejores cazadores, y tú jugaste con él. Jugaste con mis propios hombres. ¿Crees que levantar un asedio es lo mismo que enfrentarse a un poniente preparado, abastecido y unido? No. No podemos permitir que esto se siga divulgando. Si lo hace, habrá un ajuste de cuentas. La casa Bolton sigue siendo servil a la casa Stark, y los Stark tienen una reina. El norte no se molestará en razonar con nosotros si cree que uno de los suyos está amenazado. A Ramsay se le ocurrió una idea, y rápido. Enviaré un equipo de hombres para asegurarme de que lo que pasó fue solo obra de un loco renegado. Nada más. Y la casa Bolton no tuvo absolutamente nada que ver, incluso jurando por los dioses antiguos y los nuevos que mantenemos la buena fe en el cumplimiento del pacto que hicimos. Roose no parecía convencido. Confié demasiado en ti, dijo simplemente. Haz lo que sea necesario para callar los rumores y sé rápido. No permitiré que mis estandartes vuelvan a ser arrastrados por el barro con otro de tus juegos. Saliendo de la habitación enfadado, Ramsay entró en sus aposentos y dio un portazo. Apretando los dientes, la reprimenda de su padre solo sirvió para confirmar sus sospechas de que Locke había fracasado en su misión y que, en algún momento, la represalia estaba destinada a surgir. Ah, no importa, dijo una vez que se calmó. Al final, esto no cambia nada. Padre quiere que se silencien los rumores, y así desaparecerán. Arrodillándose, descorrió una cortina para revelar a Jane Powell, atada y amordazada. Ramsay la había capturado durante una de sus cacerías y la había llevado discretamente a sus aposentos privados en fuerte terror, evitando a los centinelas Stark en el proceso. Su padre, Bayón Powell, también fue hecho prisionero y atado en una cruz de madera en forma de X, también amordazado para que no dijera nada. Ya se ha corrido la voz de que un tercer Stark acaba de aparecer y desaparece sin dejar rastro. He oído que el propio joven lobo está bastante nervioso. No puedo culparlo, pero ¿qué importa? Sonrió, presionando un cuchillo contra la mejilla de Bayón. Mi madre me enseñó a no tirar piedras, pero mi padre me enseñó a apuntarles a la cabeza. Bayón intentó apartar la cabeza, pero Ramsay la obligó a bajarla. Jane, mientras tanto, ahogó sus protestas y súplicas, pero fue simplemente ignorada. Ramsay continuó su amenazante tortura. También me dijo, un hombre desnudo tiene pocos secretos. Uno desollado, ninguno. Como cuando mi antepasado Royce Bolton IV se enfrentó a sus enemigos arrancándoles las entrañas. Admiro eso. Tras retirar el cuchillo del rostro de Bayón, Ramsay sorprendió a ambos al hundirlo profundamente en el estómago del mayor de los Powell y destriparlo frente a su hija Jane, desgarrándole las entrañas y matándolo. Jane gritó tras su mordaza, visiblemente consternada por el brutal asesinato de su padre, antes de que Ramsay volviera la mirada hacia ella. Ah, ¿sí? Si crees que esto tiene un final feliz, es obvio que no has estado prestando atención. Apretó el cuchillo ensangrentado contra su vestido, rasgándolo ligeramente. Tengo un papel que me gustaría que interpretaras. Que finjas ser alguien que no eres. Jane permaneció inmóvil, presa del miedo y el dolor. De ahora en adelante serás Arya Stark. Y tú, eres mía. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.